Listo, ahora sí, estoy 100% listo, Su. Perdón el atraso. Perdón el atraso, le hice, pero te ayudé a practicar la paciencia zen. No tiene nada que ver con eso. A ver, ya, Co- pero presenta, pues. ¿Cómo estáis, Su? Susana Quiros. Presente su Ya, programa. hola a todos los que están escuchando este humilde programa hecho con mucho corazón. Y en este capítulo, capítulo 7, traté de conseguirme una buena invitación. Acá, a todos los que han venido acá, yo siento que tienen mucho que aportar al mundo. Y tú, Susana, eres una de ellas. Susana Quiroz. ¿Quién es Susana Quiroz? Quiroz es periodista, guionista y monja zen. ¿Cómo? ¿Es así, Su? Sí, Ya, perfecto. ¿En qué orden? ¿Qué sacaste primero en tu vida? ¿Qué grado primero, fue? periodismo. Periodismo. Dale. Y ahí, Oye, primero querías recordar de dónde nos conocemos nosotros, no me acuerdo. ¿Alguien me dio tu dato así sí, sí, ya, de dealer? no, yo me acuerdo A muy ver, bien. dime tú. Tú estabas haciendo clases, no, tú estabas tomando clases de guión en la toma. Ya, Ernesto, No, con Ayala. el El Pedro Pedro. Ayala. Eso, Ya, y bueno. el Pedro Ayala te dio el dato de que yo era un cinéfilo que tenía muchas películas. Eso, Y buena. ahí llegamos, ahí Dos empezamos a mil conversar. cuatro, año 2004. 2004 o 2005, una de dos, pero sí, fue una de esos 2 años, que yo creo que fue el 2005. Ya, Sí, porque el, bueno, el 2004 era full estudio y el 2005 empecé a coleccionar películas. ya, bacán. Ya, Sí. dale. Y ahí empezamos, Fusui. Ahí empezamos una relación a través de la cinefilia de ambos. Ya. Y ahí empezamos a compartir películas. Y tú estabas ahí tomando clases de guión ahí. Sí, fue mi primer taller De todo. De todo de guión de relacionado todo. al, Sí, relacionado al cine. sí. Ya, perfecto. Y de ahí tú ya venías, ya estabas trabajando de periodista, estabas terminando periodismo, ¿cómo fue eso? No, pues yo hace un año había egresado. Tenía 24 Dale. y estaba conociendo el Zen. Entonces, de hecho, claro, yo empecé en el Zen como en el año 2002. Ya, dale. Como practicante, como persona que Claro, medita esporádicamente. O no, de, no esporádicamente, me metía full, en el 2002 al tiro. sí, al tiro. Ya, mientras está ahí como en segundo año de la U, terminando la U. Sí, como a mitad de la U, Ya, perfecto. terminando la U, como a mitad terminando la U, Ya, y al medio. ya, perfecto. Partiendo un poquito antes, entonces. Ya. ¿Qué te motivó a estudiar periodismo? ¿Qué fue lo que gatilló a estudiar periodismo? Primero en el colegio, que había la hija de una profe que yo admiraba, típico que alumnos y alumnas mayores, no sé si te pasó a ti, pero hoy como que uno tiende a ver a la gente más grande. Y entonces ella había estudiado periodismo y entonces, no sé, como que me tincó, pero en realidad a mí me gustaba escribir, escribía poesía, eh, quizás me llamaba la literatura, pero típico que las carreras artísticas no, Dale, era sabido que no te daban de ya, comer, perfecto. Bueno, algo así me ¿viste? pasó a mí con estudiando inglés, po, Ya, ¿cachai? Yo quería estudiar, siempre quise estudiar cine, po. Y en ese momento, puede ser que haya este año 90, 2000. Yo salí del 99. En el año 2000 había que ver, que había, y estaba en la de San Carlos de Apoquindo. Comunicación audiovisual de San Carlos de Apoquindo, el DUOC. Y estaba la unidad que era así como ridículamente cara. Y entonces ahí como mi papá, como lo único, así que me dijeron, pucha, ya no hay mano para estudiar cine. ¿Cachai? Y oh, dije, pucha, a ver ya, ¿qué puede ser? Ya, traducción. Traducción porque me gustaba traducir películas, po. ¿Cachai? Con claro. esa finalidad. ¿Cachai? Oh. Y para allá fue. Entonces a ti te pasó lo mismo como te gustaba el Mm, relato. sí, pero al final fue una decisión acertada. Lo que pasa es que a mí también me encantaba la actuación. eh, yo me metí a un taller y como que pensé en estudiar teatro, pero mi viejo dijo, ay, son puras putas y maricones, y no sé Corta. qué, Así, así. y no me iban a pagar una carrera de teatro, pero por ser mujer sí yo podía estudiar lo que yo quería.
Menos teatro. Un machismo así un poco. Un poco. Pero era como cualquier web menos teatro. Claro, cualquier wea menos teatro. Pero periodismo yo sentía que me daba muchas herramientas, porque comunicación audiovisual como que no era tan conocida Eh, y no me, sí, no sé, no me No te tincaba llamó. tanto, o si estudiaba pues, tu música o teatro, yo sentía que me iba a aburrir con algo muy específico, porque a mí me gustan muchas cosas. Y Dale. entonces periodismo, en periodismo tú tienes tele, tú tienes radio, prensa, no sé, nuevos medios, puedes hacer muchas cosas, Mm. fotografía. Tenía un estudio de televisión gigante, La Portales, y de hecho me dediqué al montaje ahí. Fui ayudante en Mm. laboratorio audiovisual. Entonces, como que mi pasión por lo audiovisual comenzó con periodismo, porque Ah, pero tuve igual muy fuiste. buenas y buenos profes, ¿cachai? Descubriendo el mundo documental, eh, hay eventos que hacían yo en cámara, entonces, sí, pues por ejemplo me encantaba el montaje que a nadie le gustaba y entonces un poco empecé dedicándome a eso antes del guión. A mí me gustaba mucho el Mm. montaje. Ah, dale, Yes. dale. Y en la escuela empecé, pues era en vez de ratona de biblioteca, ratona del laboratorio audiovisual. Ah, entonces tú conociste el Final Cut tipo 2001 por ahí. No había, no sé si era Final Cut, se usaba Premiere y llegaron Avid. Ah, cierto, sí. Ya, yo nunca usé, nunca aprendí con Avid. Yo aprendí con Es un Final Cut y cacho. después me pasé al tiro al Premiere. No era peludo, pero era un cacho la cuestión. Ya, dale. Oh, ya, pero ahora que me vais soltando esta pepita, ya Vamos a entonces, terminar hablando de audiovisual más que de Sempo. no, viste, sí, Ay, pero todo guía para Yasu. ya. Eh, entonces, ¿a ti te gustaba hiciste cortos cuando chica? Cuando chica, así media. No, no, chica. A ver, El corto lo hice ya siendo profe. Fui ya. profe y dije, oye, estos alumnos tienen cierto perfil y podrían actuar y me lo engrupí y me las engrupí y de hecho una amiga que era ¿Profe, jefa, eran alumnos universitarios? sí, Ah, del ya, IPE Chile. ya, dale. Por ahí lo publiqué, te lo puedo mandar. Ya, dale, ahí lo publicamos cuando se publique el capítulo. ¿Y historia así en la media que hiciste cosas cuando chicas relacionadas a relatos? Sí, pues escribía cuentos, ganaba concurso de poesía, gané un concurso de la Feria Juvenil de Poesía. Ya, dale. Y llegaron a mi colegio, así de la municipalidad, con torta Mm. y premios. Sí, po, y eso era todo un desafío para que nosotros tenemos casi la misma edad, po. Entonces somos de la generación ¿Del 80? del 82. Ah, ya. Es Y más chico que sí, yo. ya. Pero el tema está de que nosotros teníamos pocas como herramientas para contar las historias que queríamos y eran por lo general historias escritas, po, ¿cachai? Yo me acuerdo de haber escrito también varias veces historias de los compañeros y que le inventaba historias y de esa índole, como la creatividad y también me la canalicé un poquito con, no sé si los cacháis, los juegos de rol. No, no quiero ni acordarme los juegos de rol porque mi primer pololo innombrable jugaba eso. No quiero decir esa cuestión. Dale. Eso. Le Ya, agarré odio por culpa de de este una persona. infame. Ya. Y ya, con eso, bueno, ¿cachai de qué se trata? Que es contar historias y Y actuarlas, pues, ¿cachai? Pero solamente de forma relato. demoraban 3000 años. Y Y te decía, ya, pues ahora tiremos los juega. dados para saber si. Sí, eso. Entonces, como bueno, la cosa que llegara y que me ayudara a contar relato, yo feliz, pues, ¿cachai? Y el rol fue un poco de eso, como dos Ah. años, como 2, 3 años me duró. Oye, pero No, después estudiaste audiovisual, po, ¿no? sí, pues yo estudié inglés Ah, 2 años. sí. Empezando el tercer año se me murió mi mamá y yo usé esa chance, esa instancia de la vida para dejar de estudiar inglés y al otro año dije, no, ya, si me quieren, si mi familia me quiere, me apoyan para estudiar, no se enojen porque dejara inglés, ¿cachai? Ah, ya, dale, buena, da. Y ahí entonces me decidí a estudiar cine y ahí caí en el ARSI. ARSI año 2004 al 2005. Sí, al fin. Buena. Y 2006 ya no quise seguir. Terminé el ¿No? segundo. ¿Por No, qué? porque ahí me di cuenta. Es que ya, muy dentro de mí nunca quise estudiar cine porque sentía que era un oficio.
¿Ya? este cabrón le voy a pegar. Ah, no. Y si era para estudiar, sí, pues necesitáis una formación técnica de todas las áreas del cine. Ya, y siento yo que eso se puede hacer en 2 años y no 4. El resto para mí es solamente oficio. El hacer, el ponerte a trabajar. Ya, bueno. Esa es mi metodología, que estamos hablando, 2 años de universidad, ahora actualmente están sobre los 6 7 millones. Y si gastáis esos 6 7 millones de los tercer y cuarto años de cine, yo opino que si soy inteligente podí empezar ya tu carrera audiovisual del área que elijas. Obviamente uno no hace todo. Sí, igual es muy relativo, porque de repente en la escuela tenés ciertas herramientas, conexiones con Ya, festivales. pero eso, ya, primer y segundo año Y sirve para eso. bueno, ya, Sí, para que uno puede estar discutiendo eh, eso. perfecto. Y ya, y por ese motivo yo no quise tercero y cuarto, po, ¿cachai? Y de ahí bueno, y ahí después ya seguí trabajando como también en edición, pero cuando chico yo nunca pude, a mí sí, por lo que más me gusta es la edición. Y cuando dirigí también lo encuentro muy, 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 muy divertido. Me gusta mucho lo de, como por ejemplo, el sacar un proyecto audiovisual. Me gusta como la mente un poco de ingeniería que tiene todo el proceso. Eso es lo que más me gusta. Y después el montaje. Es como todos los pasos que uno tiene que armar para tener hasta el producto final terminado. Oh, y eso es como un super Tetris para mí. Mm. ¿Cachai? Eso es lo que más me gusta. Y después el montaje también lo encuentro muy, 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 muy divertido y me gusta mucho. Y tú también te empezaste a especializar en montaje cuando estás en la U de periodismo. Sí, sí, yo creo que es lo que más me gusta, como el principio y el final. Todo lo que pasa al medio es muy estresante. La producción, el rodaje, o sea, también estuve en el rodaje de la película, pues, de Pacto de Fuga. Ay, sí, porque la Su es la guionista de Pacto de Un- Fuga. una de las Una de guionistas. las guionistas de Pacto de Fuga. Oye, ya, pero hablemos al tiro de eso no más adelante. Bueno, como que Oye, ¿qué onda Pacto de Fuga? ¿Le costó salir? ¿Le costó nacer? Ah, no, o sea, estrenarse, porque iba todo sobre perillas, iba todo sobre no, ruedas. se iba todo sobre perillas, pues, porque no es fácil hacer una película en Chile. Ya, perfecto. ¿Esto es 100% chileno? Sí, Ya. y que nace en el 2014, imagínate. Entonces son 6 o 7 años. Y antes del rodaje incluso, como bueno, ¿y qué hay plata? No hay plata. Entonces Ya. ¿Y tú fue estuviste un parto de fuga y tú estuviste del principio? ¿Cómo desde el fue? principio. A ver, cuéntame un poquito de eso. ¿En qué momento llegaste? ¿Cómo nació? ¿Cómo trabajaste ahí? Eh, o sea, lo que pasa es que yo conocí a la amiga de mi hermano mayor, la Loreto, Caro Valdés, que es la otra guionista. Y por cosas de la vida nos volvimos a juntar, eh, porque habíamos sido como amigas por mi hermano, y entonces ella se fue a estudiar a Estados Unidos, volvió, y fue en la misma universidad a la que quería ir David a estudiar, Ya. a Texas, a Austin, Texas, que hay ¿Y un David máster. es tu hermano? No, no, David Albala, el director de la película. Ah, ya, dale, dale. Ya. Ya, que no tenía el contexto. Ah, no. Ya, No, pues yo conocí a Loreto por mi hermano mayor. ya, sí. Y David Albala, que es el director de Pacto de Fuga, se conoció con Loreto porque le pidió referencias para ir a estudiar a Austin, Texas, Dale. la misma universidad. Ya. Y a esa universidad, no sé cuánto dura ese máster, 2 años de cine, tú tienes que llegar con una carrera ya estudiada, cualquier cosa, antropología, no sé qué, Ya. pero no te aceptan de cero, tú tienes que haber estudiado una carrera para estudiar ese máster de cine. Ya, perfecto. Para Por eso un madurez, máster. por tener algo que contar, ¿cachai? Por no solo agarrar una cámara y grabar algo. Dale. ¿Cachai? ¿Y David qué había estudiado? No, pues fue a estudiar cine Ah, a no, pero, Austin. pero tenía que tener una carrera antes, po. Periodista, Ah, dale. periodista. Ya, Sí, sí. dale. No, pues y ahí en realidad Loreto le habló de mí al David y empezamos como a armar proyectos. David era el solo, ¿cachai? Las productoras a veces son una persona. Dale. Ay, pero es que la Y, idea. y O sea, empezamos. ustedes contaban el argumento de la historia y hubo alguien que dijo, no, ¿sabes que eso no me tinca?
No, nadie, nunca, porque en realidad, Porque yo lo como que encuentro muy interesante la historia. es que sí, po, y David tenía, no me acuerdo cuándo tenía, pero unos 18 parece, o 20, cuando eso ocurrió. Entonces fue como, wow, y cómo nadie ha hecho esta película. Entonces la primera barrera era postular a Corfo, y ya el primer año no quedamos. Mm. Después se postuló de nuevo como serie y ahí, ok, quedó. Y entonces hay un deseo de postular a los fondos, desarrollar el proyecto, que no vivís con la plata que te da un fondo, No, po. porque es como por 6 meses que te dan un poco al principio, otro al final, y entonces fue Ah, muy duro el proceso y después se ganó un fondo audiovisual, pero había que escribir el guión igual, porque con esa primera versión no se podía filmar. Y entonces fueron como años de investigación, de reestructurar, muy ah. complejo en verdad. Entretenido, interesante, apasionante, pero Sí, hay que tener paciencia. Y uno se se la tiene que sufra. buscar y trabajar mucho. Sí, po. Y saber que y tenéis que trabajar en otras weas también para sobrevivir, po. Y sin dejar de Sí, trabajar obvio, en eso, po. sí, po. ¿Cachai? Sí, parece Bueno, también y el Zen a la mierda, el Zen, bueno. No, ya, no. Entonces, y después con la Su, eh, después también empezamos a hablar con el Chiatsu. ¿Por qué? Porque Pues yo te ahí dije está. Yatsu alguna vez. Sí, pues, como dos o tres veces. Sí, no te acordáis, nada. A ver si te acordáis, en Cerro Blanco. En Metro Cerro Blanco, en Recoleta, al frente de Cerro Ya, Blanco. por ahí, sí, sí, sí. Ya, ahí cuando estuviste por ahí fue Hicimos para un hacer. canje Sí, de más, sí. por película, Sí, sí. ¿viste? Eh, Sí, pues fueron como dos o tres veces. Y puede haber ya. sido una Y vez ahora sí me en acuerdo. el centro. No, viste, si mi memoria es como. Ya, dale, espera, es que estamos hablando hace como 13 años, po. Y ya, y ahí teníamos el tema de Chiatsu. Y después tú me decís que ya había que ya lleváis años practicando. Pues sí, pues, años, eso tiene que haber sido como el 2008. Sí, pues Entonces ya, lleva como 6 años de práctica. ya, dale. Entonces, ahora volvemos como un poco a la introducción de la meditación Zen. ¿Ya? Porque yo cuando conocí a la SU, a mí, bueno, siempre me gustaron las artes marciales, ¿ya? Y de todo, yo practiqué como varias, taekwondo, kung fu, karate, y lo que uno ve en las películas, y siempre en las películas hay un maestro. Entonces que el maestro es seco, pues entonces por ahí yo había llegado un poco al tema de la meditación y mira, tal vez va a ser, suena ridículo, pero en mi experiencia de cómo empecé a llegar. No, antes de eso, mi mamá hacía Rosacruz. Era, Muy bien. Ya. ¿cachai? Yo todavía no sé muy bien, nunca me metí mucho, pero en resumida es como una especie de gnosis. Es como un centro como de metafísica donde se estudian distintos autores, como Connie Méndez y otros linajes. ¿Cachai? Y ahí también el tema de meditación, pero mi mamá nunca me quiso contar mucho, me decía, cuando llegue el momento tú vas a ver cómo te llega. Ah, pequeño Sí, saltamontes. cómo te llega la meditación. Entonces, como no me quería influir. Pero entonces igual había libros en la casa y yo leía las portadas y un poco. Y después, por ejemplo, en las películas de artes marciales suele jugar, que es muy ridícula, el concepto de la mente en blanco. ¡Ay! Eso con escucharlo de pendejo es una cosa que es demasiado intrigante, po. ¿Cachai? Yo decía, a Claro, ver, yo creo pero que es un mito eso. ¿cachai? Entonces, pero a ver cómo la mente en blanco sí, pues, porque en las películas de artes marciales, cuando el tipo logra la mente en blanco, es cuando el cuerpo reacciona solo, ¿cachai? Entonces, por eso. Sí, bueno, es como por un decir. También mente en blanco para mí es como cuando te bloqueáis. Me quedé en blanco. Ah, dale. Ya, Ya, dale. puede ser. Entonces, y por ahí, y después, obviamente, vaya empezando a leer weas más aterrizadas y te vais topando con el budismo zen y la meditación zen. Y ahora, explícanos un poquito qué es y qué tipo de meditación es la que practicaste, practicas o conoces. He hecho, sí. Bueno, en realidad yo he hecho varios. Antes de llegar al Zen, pasé como por unos centros coreanos, no sé qué, muy raro. Pero cuando llegué al budismo Zen fue como, esa certeza de encontré lo que yo estaba buscando. Fue una certeza. Y en realidad en realidad más que una meditación, una práctica de concentración. Se Exacto. basa, se basa en 3 pilares. La postura, que no es una postura sencilla, entonces la mayoría de la gente sale corriendo,
¿cachai? Porque no Oh, estamos sí que sí. acostumbrados a ponernos en una postura, bueno, sobre un cojín, con las piernas cruzadas, que las rodillas toquen el suelo, empujar el cielo con la coronilla, que bueno, toda una serie de instrucciones que tú te quedas así como, chucha, ¿cómo, ay, ¿cómo hago? Pero, y ese tipo de receta es súper importante y cada sacena, aunque sea entre comillas el mismo, siempre tienes que las manos, que los pulgares, ¿cachai? Que ir revisando todo eso, tema de la postura. Como el check. Ah, Como claro. Pero un constante check. sí, un constante check, pero es como la primera parte. Después viene la respiración, que es observarla. Y entonces tú al observar tu respiración no piensas y dejar pasar los pensamientos que vienen, pero no hay que entretenerlos, sino que dejarlos pasar. Y entonces tú vas observando y te vas ensimismando y bueno, va ocurriendo en cada práctica algo distinto, pero también como que vas abandonando tu cuerpo. Dale. Entonces, si bien tienes la conciencia de la postura, en un momento sueltas eso también. No estás preocupada todo el rato porque también uno estaría como en la mente, ¿no? Hoy entre el mentón, no sé qué. No hay que estar preocupada todo el rato de eso. Ya. Y por otra parte está la actitud del espíritu, de no practicar con, ay, con esta práctica voy a conseguir algo, Ay, me voy a cenar de sí. no sé qué, voy a llegar a tal lugar, sino que tan solo sentarte sin esperar nada, sin obtener Ah, nada, sin espíritu de provecho. Y entonces esas tres cosas hacen la práctica del sasen. perfecto. Y esto es como si sin tú no manejas el tiempo. Entonces hay otra persona que maneja el tiempo, que guía la sesión. Mm. Entonces tú te sientas ahí y no tienes que estar, hoy ¿cuánto pasó? 5 minutos, chuta, uy, bueno, como que se olvidó este tipo, parece, Ya. me duele la rodilla, Me duele la rodilla, me me duele la rodilla. duele, córtenla, ya, bueno. Todo ese tipo de Ah, cosas, si tú realmente estás concentrada en la postura, en la respiración, la actitud del espíritu, media hora puede pasar así. mm, sí. Y 5 minutos pueden ser un infierno. ¿Cachai? Entonces, esta práctica te enseña de que primero el Zen no es intelectual, o sea, no por muchos libros, no sirve leer libros, quizá para complementar, pero lo que vale es la práctica. Dale. Eso es lo que te va a enseñar. Ya. Sasen, sasen, sasen. Y eso. Y entonces se dice que con el tiempo esta práctica va entrando en ti o te va influenciando automáticamente. ¿Cómo eran los tres autos? No sé cuánto. Bueno, sin darte cuenta, como en el tiempo, ¿viste? Ya. Inconscientemente, automáticamente, y no me acuerdo cuál es el otro mente. Ya, Y perfecto. también se dice que en el fondo esta práctica es estudiarte a ti mismo. Estudiarte a ti mismo es olvidarte de ti mismo. Y cuando te olvidas de ti mismo es cuando te unes a todas las existencias. El Nirvana. El famoso El nirvana, famoso. iluminación, también es como una cosa, como que si uno dice llegué al nirvana, se No dice que está llegaste al Nirvana. loco. Está loco porque no lo puedes saber, no es Oh, consciente. Uno no dice, oh, llegué a la iluminación. No, es un estado que no se puede explicar, es como un orgasmo también, ¿cachai? Bueno, uno sí sabe cuándo llegó el orgasmo, pero el estado de iluminación quizás es pe- parecido. En ese momento no estás pensando, no estás consciente, así como, oh, sí, estoy iluminado. No se puede. y tú cuánto así como, así por decirle un nombre, de prácticas, te empezaron a ser agradables las sesiones? No sé, no tengo idea, porque yo creo que la primera vez sí fue agradable y por muchos años que tú lleves, puedes tener sesiones desagradables, absolutamente. O sea, va a depender de, Mm. no sé, de tu estado físico, emocional, de las cosas que estén pasando. Si vas a un retiro donde hay 4 sasen diarios, eh, no sé, el segundo, pues tú
ahí está muy importante el tema de las horas. O sea, el Zen también es como una disciplina. Sí. ¿No? Y por eso yo te explicaba hace poco que si uno dice algo, cumplir con la palabra. Claro, Es como muy decir, vamos a importante. partir a las 8 y Vamos a después partir a las 8 8. se parte. Ay, qué vergüenza. Ya. Pero hay No, uno, bueno, y un, sí, vos, ponte tú. Ya el martes a las 7 te voy a escribir. Cri, 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 cri. cri. Sí, Y no sí. había recibido ni un mensaje tuyo. Así, ¿qué onda? Son No. las 7 martes. ¿Y ahí qué pasó? Faltó la práctica de lo que dices tú, de en la meditación zen te da de acordarte de las cosas que importan. Y eso, mi mente divagó y cambió los días muy estúpidamente, pues. Sí o no, o tenerlo consciente importante, porque ahí tú, igual uno puede considerar que es como una tontera, entre comillas, pero vas aprendiendo que cada causa tiene un efecto, ¿cachai? Y, y esto, por ejemplo, eh, cuando yo iba a practicar al principio, cuando era más chica, no era tan puntual, pero si tú no llegabas a la hora, te quedas ahí fuera de Afuera. la práctica, Mm. te quedas fuera, no entras al dojo. Si llegas atrasado, Te la chao. perdiste. Claro, entonces eso te obliga a cambiar, porque es muy difícil cambiar tus patrones de comportamiento, Sí. Que ¿no? son los patrones mentales también, pues. De cómo Claro. funciona tu Y entonces, mente. sí, pero entonces, bueno, loco, loca, no, hay que estar a las 6 y entonces focalizarte en eso. Y si realmente quieres levantarte el día siguiente al dojo y no quedarte dormido, eso empieza desde la noche anterior. Bueno, mañana me voy a levantar a las 6. Y si lo dices, hacerlo. No en la mañana, hoy qué lata, no, mejor me quedo durmiendo. ¿Cachai? Ya, y tú venías con. ¿Cómo fue ese tema antes de conocer el Zen? ¿Erais una persona disciplinada o erais cero puntualidad, cero Más constancia? no, más o menos. Yo siempre fui súper responsable con mis trabajos, con... Más o menos sí, yo creo que era un poco así, pero era muy desordenada para otras cosas. Ya. Eh, sí, pero y ponte tú la puntualidad, no, no era mi fuerte. Siempre llegaba atrasada a la U. Me acuerdo que una vez había un ejercicio con Rabani y yo había sido la que me quedé editando y que dije, yo voy a tener la responsabilidad de entregar el programa. Y él no aceptaba si pasaba un minuto, porque en televisión también pasa lo mismo. Nada. A las 7 empieza, a las 7 me quedé dormida. Así No como. sé cómo, me subí a las micros y colgándose las micros amarillas. Llegué así con el corazón en la mano Ya. a entregar la wea de programa y me salvé, pero fue... No, a mí. Como la responsabilidad. En el sentido como. Pucha, como que he sido responsable como en distintas cosas. Por ejemplo, en trabajo, siempre he sido muy responsable. Muy responsable. El tema está como en otras cosas como de crecimiento de cosas que quiero hacer. Ahí no puedo aplicar esa disciplina. Y en el trabajo no, en el trabajo estoy como así. Siempre cumplo. Pero en otras áreas que son más importantes para mí, ¿cachai? El trabajo nunca es tan importante, pero no entiendo por qué me cuesta tanto como dividir, como ser igual de responsable en todas las áreas de mi vida, po. Claro, lo importante es como ir aprendiendo a ser fiel a ti mismo, ¿cachai? Si vaya a decir voy a hacer esto, a hacerlo, Sí. porque también tu inconsciente como que no te va creyendo, ¿cachai? Que Mm, lo vaya a hacer y entonces ahí tiene que ver con crear tu realidad, etcétera. sí, po. Ahora, A mí me tam- echaron de una. Me echaron de. Aikido. uy, ¿te quedaste pegado o me Oh, quedé pegada? yo te veo bien. Ahí sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ahí se pegó la su. Vuelve su. Ya su. No, Estamos. no, qué nervio. Ah. Sí, bueno, es que uno no todos los días tiene el privilegio de ser entrevistada por alguien tan importante como yo. Claro, mis 5 minutos de fama. ¿Cómo estáis, Susana? En nuestra fallida entrevista anteriormente, los astros conspiraron, BTR, astro igual a BTR, y conspiró y me votó los poderes fácticos, me votaron la transmisión.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estábamos. Bueno, te presento nuevamente. Eso, presenta. Susana Quirós, periodista, guionista y monja zen. A la Su, bueno, anteriormente, previously en el podcast, presenté a Susana, nos contaba de su carrera como guionista, que también es periodista, y habíamos quedado en la parte que ya empezaba a contarnos de su vida y experiencia como meditadora zen. ¿Meditador existe esa palabra o la acabo de inventar? No, la acabas de inventar, yo creo. Ya. ¿Y cómo se le llama al practicante de la meditación? Sí, practicante. 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 Sí. Ya. Meditador. No existe No, meditador. y raro. Hola, soy meditador. Soy súper meditador. Ya, pues entonces habíamos quedado en la parte de que, bueno, recapitulemos y empecemos con la parte de cuando tú te acercaste al budismo zen Ya, y sí. a la meditación en general. Ujú. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la meditación? Independiente que haya sido zazen o zen budista. Claro. O sea, yo siempre estuve en una búsqueda y me gustaba esa figura de maestro discípulo. ¿Ya? Y Ah, por ejemplo, yo creo que mi hermano, por ejemplo, mi hermano del medio, estaba metido en una parroquia y de repente me invitaba. Y yo como que ya iba, pero nunca enganché y me ponía a pelear con el que dirigía las sesiones porque era súper dogmático y la pero Biblia espera. la tomaba como al pie de la letra, Ah, ¿cachai? una parroquia católica. Sí, hoy día estoy entendiendo todo al revés. Sí, es que parroquia, dije parroquia y dije el primer acercamiento zen en una parroquia. No, no, pues Ah, como que estaba en búsqueda. Mi hermano mayor vale, también así, ay, los scouts, y me lleva a los scouts y yo no. Bueno, y ya. en la universidad, primeros años de la U, también tuve que hacer un reportaje sobre meditación, no me acuerdo por qué. Ah, Y vale. estuve yendo a algunos lugares, pero como que ya no sé ninguno. Y a mí me gusta el tarot y las runas. Y había una revista femenina que te regalaba unas runas. Y ahí me la compré y en la revista femenina, muy chistoso, porque salía la Javiera Contador, así como kimonos, sushi, feng shui, todo mezclado así, zen, ¿cachai? Y había un recuadro chiquitito donde decía, ay, meditación zen y budismo tibetano. Y mi amiga del colegio, la Rafa, me decía, no, me tinca el tibetano. Y yo, no, me tinca el zen. Y ahí me acompañó y fuimos. Pero sin un background de tu parte. No, nada. Ya, dale. Y llegué y era un lugar medio, ay, no sé cómo, digamos que no seguía como una transmisión, eh, digamos, todas las artes o escuelas tienen una línea de transmisión, digamos. Ah, dale. Un linaje, una cosa Un así. linaje, exactamente. Bien, bien. Bien. Ahí me aporté. Un linaje. Y este grupo no agarraba como cualquier cosa. Después descubrí que en realidad habían dos personas que hace mucho tiempo habían viajado a París, habían conocido al maestro de Shimaru Ya. y de ahí habían conocido el Zen, pero después perdieron contacto y entonces venía Juanito Pérez y, este sabe de Zen. No, Venía Pedrito y mezclaban todo. ya, Entonces uno se perfecto. podía sentar de cualquier manera, de hecho yo no me senté como con la postura así de Perfecto. piernas cruzadas. Igual es, Mira, igual es yo algo me senté, bien ¿ah? común, que sobre todo que pasó acá en Chile. Por ejemplo, había ¿Qué? en otros países como en Latinoamérica, como Brasil y Argentina, que solía llegarle este tipo de conocimiento, ya sea, esto liga mucho en artes marciales Ujú. y como como, a ver, podemos decirle como conocimientos herméticos, ¿cachai? Como Rosacruz y cosas así, son Ya. como, acá llegaba siempre un poquito más tarde. Seguramente por estar ahí aislado. Lejos, po, Sí, lejos, estamos y lejos. súmale dictadura en su momento y bla, bla. Entonces Pero sí, ¿sabes pues. qué? Muchas cosas llegaron, ponte tú, bueno, Silo, que está en Argentina, entonces más directo, ¿cachai? La Cábala, el movimiento sufi, no sé, los del Cuarto Camino, Gurdjieff, Ya, eh, ahí me pillaste con esos dos.
Sí, bueno, Gurdjieff es un alemán y el cuarto, que Ah, ya, fue ya, un ya. poco Sí, perdón, el perdón, sí. cuarto camino. Ya. Y las prácticas maya tolteca, no sé, y las prácticas ancestrales de pueblo originario, o sea, sí hay mucho, pero quizás cada camino tiene su... Sí, Sí, pero tienes razón, como que todo ha sido muy tardío acá. sí, po, en el Y el último. Zen también llegó medio de manera aficionada, digamos. Ya. ¿Cachai? Entonces yo llegué a este lugar que era en Luis Taller Ojeda, me acuerdo, todo así medio japonés. Yo había tenido clases de piano ahí hace mucho tiempo, entonces Eh, conocí ese lugar, era el Instituto de Cultura Oriental, ya, con Lota. con Lota, Ya, sí. sí, sí, sí lo ubico. Entonces Conozco una llegué persona ahí que. Ya. y mientras se escuchaba a la gente jugar Go, las fichitas, Ya. uno estaba en otra sala meditando y yo me senté de cualquier manera, pues Nica me iba a sentar con las piernas cruzadas, no. Ya. Pero había una persona que orientaba a la meditación esa Sí, vez. más o menos, claro, y como empecé a ir regularmente, siempre era la misma introducción, decían lo mismo, pero lo curioso es que yo me senté, aunque fuera de cualquier manera, y sentí una certeza, así como, esto es lo que yo estaba buscando. ¿Qué edad tuya? 19, 20, Ah, yo igual estaba que yo. haciendo mi práctica en el show de los libros. ¿Cómo tu práctica a los 19, Mi, 20? ay, no, a ver qué hora. Ah, mi práctica profesional. No, No, pero entonces. uy, a los 21, 22, perdón. Ya. Ah, Fue el pero año tú fuiste a aplicar a los 18 y ya estabas estudiando en la U. Sí, yo tenía como una cosa muy urgente, así como, no, tengo que estudiar, no me puedo perder ningún año. Ah, ya, ya, eres de esa escuela. Una escuela No, muy, muy distinta a la mía. no, Dale, ah, ya, entonces ya a los 22, 21, 22 ya estás lista para salir y decidiste hacer tu práctica, pero ¿cómo? ¿Tu práctica ahí en el centro? no, 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 yo estaba haciendo mi práctica profesional Ah, ¿en otro lado? en Dale. otro lado y por esta revista, perdón que hablé tantas cosas, entonces te perdí. Ya. En esta revista que me compré por whatever razón, por otras razones, salí a este centro de meditación y fuimos. Y Dale. yo me senté en la postura y fue como, oh, esto era lo que, como una certeza, no sé si tú has tenido como certezas en tu vida de que, oh, esto era lo que yo estaba buscando. Ah, Así, sí. pero, Bueno, como la ¿sí? mayor certeza que tenía en mi vida fue cuando decidí salirme de cine a final de segundo año. Ah, eso fue la sensación que Ya, decís tú. sí, eso. Pero era una sensación rara porque no sé si alguna vez me había pasado. Ya, perfecto. Así como tan de reconocer algo sin haberlo hecho antes, Sí, como qué haberlo bonito. recordado, así como, oh, esto era como sentirte en casa, ¿cachai? ¿Ya? ¿Y Como si, tú eras a esa edad, cómo te hubieras definido como niña, adolescente? ¿Te sentías una persona ansiosa? en ese momento, no, yo creo que ahora soy más ansiosa, no, no Ya, sé. dale. No, no, es que yo creo que la otra vez hablábamos con una amiga un poco de la meditación en general, me decía que la gente que sigue un camino espiritual somos como, como que a lo mejor este mundo nos sobrepasa y no podemos creer que no haya algo más. O que sufrimos demasiado en este mundo y entonces necesitamos buscar algo más. Y a mí me había pasado que yo sufrí mucho en el colegio, tuve 7 años de bullying, por ejemplo. Ah, mala bola. Y siempre en un mundo, por eso creé un mundo interno muy Ujú. grande, ¿Colegio de mujeres o mixto? un refugio, un colegio mixto. Dale, No estaba como sola y de repente igual tenía una sensibilidad que los demás y las demás no me entendían. dale. No me podía entender con otros, así como de miraba mis manos y decía, pero ¿cómo puede existir esto? Así como así la Ah, media volada. existencialista de muy joven. Sí, pero imagínate cómo no sorprenderse de ser humanos y humanas y de la naturaleza y de todas estas creaciones, como Mm. que no es que haya alguien arriba y diga, oh sí, Dios las Como, hizo, sí, pero en términos, igual es como, yo encuentro muy raro
como de verdad que no haya gente que alguna vez en su vida, aunque sea, se haya dicho, oh, qué loco que estemos vivos en este momento, o Y como, todos los sistemas complejos, ¿o no? ¿cachai? ¿Cómo existieron? ¿De a dónde? Sí, Es como asombroso, po, aunque yo te pueda estar sí, hablando ahora porque en mi cerebro hay millones de conexiones que no ex- sé qué, sí, sí, exacto. y Entonces, un como digo, lenguaje. y es que me cuesta ponerme en el lugar de alguien que nunca se haya asombrado. Pero Así es que que, nadie nunca se asombra de eso porque está naturalizado, es así. pero de la complejidad humana. Y sí, bueno, a mí eso, igual yo me puse más como reflexivo, introspectivo, igual pasadito los 20. ¿Cachai? Cuando chico yo era muy niño, yo como, bueno, también como hombre más infantil, siempre fui muy infantil. Entonces, sí, pero después me vino, sí, el tiempo más contemplativo, sí, pues, pero estuve en una etapa muy contemplativa, como de como sorprenderte con todo, Ya, oh, mira. Sí, y ahí empieza la curiosidad, pues ahí empieza como claro. uno a buscar distintos caminos. Bueno, y en la filosofía para mí fue súper importante en el colegio, esta rama que quieren sacar, ¿no? Algunas personas Ujú, del colegio. Para mí la filosofía en tercero o segundo medio, no me acuerdo, me voló la cabeza. mm. Me regalaron este libro, libro de Sofía, creo, y yo tenía una agenda y anotaba como los pensamientos de los filósofos y rayaba. Y el profe de filosofía también nos dio a leer Un mundo feliz de Huxley Ya, dale, y como que, claro, de ahí rayé con todas las antiutopías, ¿cachai? dale, Y como hacerse preguntas de este mundo y si es ilusión o no, ¿cachai? Y dale. entonces, Ah, entonces después uh, cuando Matrix también, pues, dale. rayamos con Matrix. Si en el fondo hoy día me metí a una meditación online y el maestro Toshiro, no, se llama Taigen, maestro Taigen, Ya, pero el nombre de verdad es Toshiro. ya. Yamauchi. Él hablaba precisamente de eso, como en la enseñanza. Mientras estás meditando, y si es que hay un maestro presente, a veces da unas palabras, que es una enseñanza oral, que se llama Q-Zen, con Ya, S. sí. Y hoy día hablaba precisamente de eso, de como la Matrix, ¿no? De que todo lo que está acá es ilusorio. ¿Cachai? A ver, Entonces, que creamos nuestra realidad. Pucha, no sé, yo no soy maestra, no te puedo hablar de estas cosas sí, raras. pero, a ver, espera. Vayamos un poquito más Ya, atrás. sí, Eh, vamos eh, atrás porque nos vamos por la rama. sí, para que después, no, para llegar a este tipo de Ah, ya, conversaciones que tenga un poco más de sentido. Partamos con, ¿qué es la el- meditación, pero la que practicas tú, es ya. meditación Zazen? Se llama meditación Zen, ¿Ya? o budista Zen, y entonces la base de la meditación Zen es el Zazen, que Zazen es la postura, Sa es sentarse y Zen Ah, la filosofía o dale, la dale. enseñanza. Ya, perfecto. Entonces en el fondo mira, voy a partir como una mini intro. Como que todo esto es una transmisión que lleva 2500 años hacia atrás. O sea, se ha transmitido a maestro y a discípulo desde hace 2500 años, antes, bueno, y antes de Cristo incluso. Entonces, obviamente nace con el Buda, pero se dice que antes del Buda había 7 Budas anteriores. Dale. Entonces, realmente no se sabe. Una vez le pregunté a mi maestro, bueno, pero entonces, ¿cuál sería el origen? No se sabe si es extraterrestre, ¿cachai? Ya. Ya, o ponte tú, los gorilas tenían como una postura así, como la del Sacén, como de montaña, ¿cachai? Pero realmente lo ignoramos. Po. Entonces, en realidad, de manera física, nace con el Buda en India, ¿no? Y este Buda, ¿no? Era un príncipe que vivía en un palacio con mucho lujo, con mujeres, con todos los placeres. Y para él no El existía la... príncipe, ¿Ah? y él es el príncipe ¿cómo es? Claro, Siddhartha Gautama. Gautama. Perfecto. Y él tenía todos estos placeres y no se cuestionaba nada, pero en un momento se empieza a hacer preguntas. ¿Por qué veo una persona enferma? Y veo un muerto. Entonces decía, yo no sabía que uno se moría. Yo pensé que la vida era para siempre. Ah, O yo no sabía que uno se podía enfermar. Y entonces le dan ganas de salir de su palacio.
pero su padre le tenía prohibido eso. Él tenía una esposa y un hijo, pero bueno, es como el camino del héroe, que él quiere traspasar los límites y en el fondo lo logra, pero pierde, sale de su zona de confort. Y entonces, no sé, pues pasa por prácticas ascéticas, de comer un grano de arroz Eso. diario, Sí, ascetas, claro, los acetas, que son del estos ascetismo. como que a simple vista para un occidental podría parecer un vagabundo, pero es gente que practica Claro, la austeridad así extrema. extrema, claro. Exacto. Y como la espiritualidad extrema y disciplinada y súper absolutamente retirados del mundo, Exacto. de todo lo mundano. Sí. Y después se Y fue al al otro tiro, extremo, sí, pues y ahí al se fue a tiro. lo mundano, claro. Dale, perfecto. Y en un momento dijo, no, pues el equilibrio, ya. Y fue y se sentó bajo un árbol, que era, parece una higuera, el árbol de la Bodhi, y entonces se sienta en esta postura de zazen, y después de recibir como tentaciones y que viene el diablo, no me acuerdo cómo se llama, Mara creo, ¿Ya? bueno, viene el diablo y lo tienta y todo, y él traspasa todo y se dice entonces que alcanza despertar esta iluminación. Pero se dice, oye, este conocimiento es tan valioso que en realidad nadie eh, Lo está le toma transmitiendo. el valor o podría saber el valor que tiene. Y entonces dije, bueno, me lo voy a dejar para mí. Y ahí se dice que surgen muchos bodhisattvas, que son como deidades, y dicen, no, por favor, Buda, enséñanos este conocimiento. Entonces ahí surge la sangha o el grupo de practicantes que sigue a este maestro, al Buda. Perfecto. Y se hacían retiros, etcétera. Bueno, no sé quién habrá traspasado todas las cosas que supuestamente dijo el Buda, ¿cachai? Pero ¿Ya? bueno, el tema es que digamos, esta transmisión se empezó a difundir en India, pero se empezó a mezclar con muchas cosas. De más, dale. Entonces, había como 7 tipos de budismo, no sé, por ejemplo. Entonces, siempre hay en mi linaje un maestro que dijo, se aburrió de todo eso y dijo, ya, me voy a China, una tierra nueva donde no hay nadie. Entonces se fue Bodhidharma, que aburrido se fue 9 años a una cueva solo a practicar sasen. Ya. Y entonces hay historias muy entretenidas de la transmisión, porque Perfecto. después llega Eka, un discípulo que se tiene que cortar el brazo para que el maestro le dé ¿Ya? pelota y el otro huevo que ya te enseño. ¿Cachai? Ya, perfecto. Pero acá, Bueno, pero espérate. ajá. Y entonces, en China también se mezcló el budismo, y después entonces, después de muchos años, va Dogen, que lleva el budismo zen de China a Japón. Y entonces en Japón también hubo un momento donde ponte tú no va a la universidad a estudiar como de monje, te dan un certificado, lo que es muy extraño y muy freak. Hasta ahora. Claro, ¿Ya? pero y donde en muchos templos se hacen ceremonias, como para la foto, pero la práctica en esencia también quizás se ha perdido no sé si en todo Japón, pero bueno, en, en, bueno, pues, me enredé, ya. No, Bueno, entonces, dale. Deshimaru, que es el maestro japonés que fue a Europa en los años 60. Dale. Claro, y él, bueno, formó a su alrededor llegaron varios discípulos así hippies franceses, y ahí está mi maestro que es Cosen, Ya. y que era Perfecto. un hippie que no usaba calzoncillos, Ya ¿cachai? sí me acuerdo. Ya, y Perfecto. entonces, nada, pues, y de ahí empieza un poco, de ahí es nuestro acercamiento con Cuba, con Latinoamérica, con este linaje. Ah, ¿por qué? Porque tu maestro es de Cuba, No, ¿no? de Francia, Ah, pero sí, pues. digamos que uno de los primeros países a los que vinieron desde Europa fue Cuba, Ya, después perfecto. Argentina, claro. Perfecto. Ya. Pero Y ya, bueno, y entonces, perdón, la postura de Sazen es
en el fondo tiene 3 pilares. Una que es la postura, que tiene toda una receta, que la gente dice, ay, pero ¿por qué tiene que ser así? Bueno, porque si, así es la receta, pues, ¿cachai? O sea, si tú pones el mentón entrado, no hay que intelectualizar. Capaz que el hipotálamo se alinea con no sé qué y entonces la magia aparece, ¿cachai? Perfecto. Entonces hay que tratar de hacer la postura dentro de lo que uno o una pueda, ¿ya? Y entonces, ok, la postura que tiene muchos puntos, la rodilla al suelo, medio loto, las manos, los pulgares así, y concentrarse en la postura y tratar de mantenerla por mucho tiempo sin moverse. Perfecto. Después está la respiración, que es el segundo pilar, que es solo concentrarse en cómo es tu respiración. Y ojalá que sea abdominal, pero solo observar la respiración. Entonces eso hace que tus pensamientos pasen como nubes en el cielo y no hay que evitarlos, pero tampoco entretenerlos, sino que dejarlos pasar. Perfecto. Y entonces te concentras en la respiración, en la postura y sin, el tercer pilar es sin obtener, sin un espíritu de provecho, sin decir, busco la iluminación, quiero obtener Ah, algo, quiero volverme mejor. Entonces, hacerlo y más encima sin obtener nada. perfecto. Y Es esas como 3 cosas hacerlo hacen que sin los ego. pases. ¿Ah? Sin ego. Claro. Perfecto. Oye, pero entonces es como es ir a pasarlo mal. Es como si, si lo decís Bueno, de primera, muchas personas es como que no podéis vender el zen, es como que el zen te no, llama. es rudo, y eso es Sí. lo que te quería, uno de los puntos interesantes a decir. Claro, porque antiguamente si un discípulo, porque eran puro hombre, pero si un discípulo quería meterse a un templo, te dejaban afuera con nieve, con lluvia, no sé cuánto rato, probando tu determinación. Si el tipo Perfecto. se quedaba no sé cuánto rato, ya lo dejaban pasar. Mm. Y ahora es como, por favor, venga, ¿cachai? No, pero Pero mi... es que es verdad, pues, o sea, es que mm, en que no venimos con esa cultura, ¿cachai? No tenemos una cultura de que, ya mira, vamos a practicar 5 minutos al día de estar quietos y concentrándonos en la respiración. Eso no es parte de nuestra cultura, no es nuestra esencia, es como... No, pues lo ideal es que fuera, que desde niños y niñas nos enseñaran eso, pues. Exacto. Sí. Entonces, ya, y entonces, si hacemos esto, eh, ¿para qué lo haríamos? ¿Para qué lo haríamos? Bueno, también hay otra cosa interesante, pues Dale. recién vino un amigo, bueno, porque me estoy haciendo unas sesiones de kine, porque precisamente no puedo practicar porque tengo una lesión en la rodilla, y entonces me dijo, bueno, pero el budismo busca la iluminación. Y entonces decía, pero en mi escuela, y que es lo que a mí me gusta y por eso también lo continué practicando, no hay que buscar la iluminación porque tú ya estás iluminado e iluminada. Mm. Ya somos seres despiertos y despiertas. Ya somos Buda y dioses, pero capaz que pero lo hemos olvidado, no lo sabemos. Ah, qué Y entonces al bonito. practicar Sazen, recordamos que somos Budas, que somos diosas, dioses, y por eso no hay nada que buscar. Y eso es Perfecto. muy lindo, es maravilloso, Deja, ¿cachai? deja Porque, anotar el minuto que ah, salió esto porque esto va a ir en el clip, esta por favor, parte. anótalo, Ya. anótalo. Sí, po. Es como, si uno quiere, tiene el placer de tomar la decisión de hacer una práctica. No estamos, yo no digo de que, por ejemplo, de todas las tipos de meditaciones que hay, que tú decidas tomarte un tiempo para contemplar el momento. Eso es un regalo muy grande que tenemos nosotros como especie. Pues hay muy pocas especies que pueden tomar la decisión de decir, ya sabéis que voy a estar un rato quieto sin hacer nada. Yo opino, tengo la teoría, que los perros hacen eso. Y los gatos. No, no necesitan, weón, no Sí, pues, necesitan, también. po. También. Entonces es como de repente ver a los perros sin hacer nada y mirando nada y como que no tampoco estén sufriendo, como que de repente digo, oh, ahí están practicando. Y los Y niños y niñas tienen también eso, ¿no? Como de estar en el presente, de vivir el presente, pero 100%. Y de repente, claro, por eso
están llorando en un momento y los distraen, oh, ok, se me pasó, sí, bueno, vamos, y ya fue, ¿cachai? Y también hay una cosa muy interesante y más profunda, claro, ¿para qué? O sea, yo creo que, por ejemplo, en un momento estaba un poco enemistada por el, por el SACEN, ¿Ya? tuve un poco en crisis porque ¿Hace fui cuánto? hace como 4 años, Dale. porque estaba siendo responsable de un grupo durante como 15 años. Entonces, imagínate estar siempre como movilizando, esto de que la gente cuesta, que se le, no sé, pues, nosotros teníamos práctica a las 6 de la mañana, entonces, no, a las 7 de la mañana. Entonces yo por muchos años, casi ininterrumpidamente, me levantaba a las 6, la micro no sé qué, llegar a las 7, meditación, ¿cachai? ¿Ya? Disciplina. Tú estuviste mucho tiempo en Francisco de Villagra. Sí, pues. Ya, sí, ahí fui yo. Ahí meditando, ahí fuiste tú Sí. una vez. Ah, pues viviste el Sazen, ¿y qué te pareció? ¿Cuento? ¿Cuento mi Sí, experiencia? pues cuenta tu experiencia. Ya, pues yo venía, yo llegué al SACEN porque a mí siempre me gustaron las artes marciales, pues, ¿ya? Mm. Pero también mucho del lado de películas, ¿ya? No solo de práctica, sino también que yo venía con mucha con la mentalidad Karate Kid. gringa de artes marciales, po, Sí. ¿cachai? Y después con el tiempo de ir como estudiando un poquito más, empezar a toparme con lo que de verdad el concepto de práctica, po, ¿cachai? Del concepto de práctica y después el concepto de acallar la mente, ¿ya? Entonces como, oh, y después me topé como con la disciplina de la meditación, que en verdad es un arte de disciplina que sirve para calmar la mente. Oh, ya, y ahí leyendo, me topé con, aparte del budismo, ya, llegué más por, como leyendo sobre el budismo, llegué de que, ya, el budista también, parte del concepto del budista es que el sufrimiento es el gran, La vida es sufrimiento. la vida es sufrimiento y que uno si tiene como el deber de aliviar ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo? A través de la práctica de la meditación, de la Mm. contemplación. Y ahí dije, qué interesante, y me cayó bien, pues, me cayó bien a la teoría. Entonces fue, qué bien, y ¿cómo se hace? Ya se hace con esto, meditando, esta posición. Ahí, y parece que leí en la experiencia de Jodorowsky Ya. sobre con la meditación Zen. Sí, porque es medio chanta. Y ahí dije, qué bueno, me cayó bien con lo que cuenta, que él lo vivió en ¿Quién te los... hizo la intro? ¿Yo te hice la intro? No. Sí, pues, o sea, tú cuando hacías la clase hacías una intro breve, ¿Yo te hice la breve. clase? Ya. Sí, pues tú hiciste la clase, pues. Toda Ah, ya. toda Ya, cuenta, es que cuenta, cuenta. yo fui más de una vez, pues. Sí, fui varias veces, pues. Y es puro sufrimiento. Aparte, a mí me pasó algo muy chistoso que yo creo que a ti no te pasó. El perro de Francisco Villagra. Pero fuera de hueveo. Me costó caleta. El Yo no, Cali. güey, yo me llevo súper bien con los perros, me caen terrible bien. Pero ese perro me mordió. Oye, pero que entonces nosotros nos conocíamos desde antes, después Sí, porque sí, po, sí, sí, po. po. No, Pero yo no te caché. Bueno, ya. Buena. nos conocíamos de antes con el tema de las películas, con el Pedro No, Ayala, po, porque la las Tom. películas fue después. No, 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 no. Sí, Mm, fue el mm. 2004 y Ya, esto pues. fue el 2002. Y yo creo que yo fui a meditar contigo cuando yo había sido recién papá. Y eso fue Ah, el ya. 2008-2009. Tú fuiste después. Ya, ok. Sí, sí, sí. Ya. Y, Ya, cuenta tu experiencia. Ya ya, estamos, bueno, partiendo de todo el que mundo se está durmiendo. bueno, este era muy bonito porque era un lugar en Francisco Villagra, era un pasaje, era una casa que tenía un pasillo y había una casa como interior, Sí, era una casa antigua ¿sí? que la dividieron en varias casitas. Ya. Y para entrar al lugar donde uno meditaba tenía que atravesar un pasillo y había un perro. ¿Ya? Y yo, qué buena onda el perro. Y me voy como a acercar y me ladró. Y dijo, no, no hay mano, me dijo. Contigo no hay mano, no te conozco todavía, así que guau, guau. Ya, bueno, ya. Pero después cada vez fue más tensa esa relación. Ya, pero cuenta la Ya. meditación, Y da lo mismo después el yo dije, perro. no, es que después hay una reflexión sobre ese Ah, tema, po. ya. Ya, y después llegó la práctica, ¿ya? Veamos, ¿ya? ¿Qué hay que hacer ya? Hay que sentarse en un cojín, un zafú, que es un Sí, cojín de ¿cuánto? lo ¿Unos tengo 8 aquí. 8 o 10 centímetros? Acá lo tengo, a ver, mira.
Exacto, sí. Ya. Un Safú. Yo también tuve un Safú harto rato y después se me encochinó y se me rompió y dejé de tener. Y sentarse en un cojincito, posición medio loto, que significa tu empeine encima de uno de tus muslos y el otro empeine en el suelo. Eso sería un medio loto. Sí, más o menos, claro. Perfecto. Con tus isquiones apoyados en el cojín y la columna recta, ombligo hacia adentro, mentón. A ver. No, que claro, que si alguien está interesado o interesada, pueden ver videos en YouTube, por ejemplo, Introducción a la práctica del Zazen Ya, por perfecto. nuestro Soco, o buscar el canal Sangaku Zen. Ya, perfecto. Eh, sí, hay harta introducción a la práctica para poder ver el tema de la postura y de hecho se están haciendo prácticas online. Ya, Ya. disculpa el No, paréntesis. está bien, perfecto. Y este cuarto en particular, me acuerdo que era como un cuadrado perfecto, por lo que tengo el recuerdo. Era como un cuadrado en la Sí, sala, sí. ¿ya? Donde la Su, que era la monja que No, dirigía, todavía no éramos, bueno, ¿no? sí, ya, no me acuerdo. Pero era una persona Ya. con vestimenta. La Su Sí, llegaba vestida con kimono y un colón. kimono negro y tenía todo su... Y habían velitas, ¿puede ser? ¿O era Sí, luz? Ya, Beli. velitas. ¿Ya? Uy, yo fascinado, dije, weón, la raja, qué weón más bacano, weón, me creía la raja, weón. Y llego ahí, ya, entonces la Su le daba la espalda a una pared y había un templo arriba tuyo, si no mal recuerdo. No un O a altar un altar, eso. ¿Arriba tuyo o al medio? Eso no al recuerdo. medio. Ya, al perfecto, medio. al medio. Y la Su le daba la espalda a la pared y el resto de las personas le tenían que dar Mirar a la pared, mirar a la pared. darse frente a la pared. Exacto, bien cerca. Y la Su da la introducción que ya no, que ya dijo, que resumía sentarse, a agarrar la posición, explica lo de la respiración y te dice que si vienen pensamientos, no te entretengas, tú sigue concentrándote en la respiración, que esa es como la práctica. Oh, ya, bacán. Y hasta ahí, bien. Yo no me la sufrí tanto el concepto de respirar, estar mirando a la pared. Y dije, oh, y, bueno, y también tuve el primer clic de dije, bueno, nunca se me había ocurrido mirar una pared. Entonces fue esa weá lo encontré la raja también. Es como, weón, me diste En la. realidad no hay que mirarla, pero Ya, claro. perfecto. Pero estar como frente a una pared. Entonces dije, uy, sí, es como la mansa ayuda también, po. Y sí, ya, bien, bacán. Y yo me acuerdo bueno, duraba una hora, duran una hora las sesiones que hacían ustedes ahí en ese momento. Sí, ¿45, una hora? una hora en total, En total, ya, porque perfecto. tú partes con una pierna, y después Ahí, pones la otra en la exacto. otra sesión. Sí. Y Y hay una tú, caminata que se llama quinina ya, en ahí, medio. espera, ya voy a llegar a eso. Entonces, en la primera parte era concentrarte en esta posición y estar respirando. Perfecto, yo igual era un poco flexible, mucho más en esa época. Entonces la primera media, en el medio loto no fue nada del otro mundo, no me la sufrí. Nada del otro. Nada del otro mundo. Yo estaba demasiado contento con esta práctica. Nunca había practicado así guiado. Oh, me creía la raja y bien. Y oh, lo encontraba muy bonito. Dije, oh, me encanta esta wea. Me encanta. Y hasta que ya empezaron a pasar 15 minutos, 10 minutos. Y ahí me empezó a doler las piernas. A molestar, no, ahí era molestar. Y la mente se iba solamente en la molestia. Entonces dije, oh, ya, dale, dale, no te concentres en la molestia. Concéntrate en la respiración. Muy bien. Otro minuto. Oh, conche su madre, no sé si aguante. No sé si aguante más. Ya. Oh, y ahí ya empieza. Oh, ¿y cuánto falta? Oh, ¿cuánto rato es? Oh, bla. Y ahí viene la mente mono, la mente mono, la mente mono. Oh, y cada vez más grande, y cada vez más grande se convierte en gorila después. Sí, Y hasta que viene el primer golpecito, tú golpeabas hay un bastón de madera que se eh, llama Kyosaku, que es el bastón del despertar, que en el fondo no es un castigo y hay que ver muy bien cómo se da y cómo darlo y cómo se recibe. Hay ¿ya? que recibirlo con la exhalación y de una manera y eso te ayuda, son unos puntos de acupuntura especiales que se golpean. Entonces, si tú estás muy Ah, no. alterado, muy tenso, te relaja. Y si estás durmiendo, así, te despierta. Pero no es que le golpeen a la persona. Sí, golpeas a la Ah, persona. no, pues a mí no me pasó eso.
¿Ya qué te pasó? No, que tú hiciste como sonaste una campana. Ah, perdón, Y ya, ya, son la y, campana. y yo dije, bien terminó. Así como, bien. No, era la pausa, era como el intermedio. Y ya, y ahí tú dijiste, ya, ahora hay que pararse y dar unos pasos. ¿Está bien? ¿Eh? Ay, hace tanto tiempo, en Ah, realidad. ya. Ya, pero ¿es algo común de la práctica? Porque yo me acuerdo que fueron varias veces así, de las veces que fui. O sea, es que en el fondo Que había como un break, que era un break para pararse, dar unos pasos. sí, no es tan así en Ah, realidad. ya, No es un break, no es un descanso. ya, Es ya, dale. parte de la práctica, que es otra postura que se llama Kinin, ¿Ya? que es de pie, y en la parte superior se mantiene como la postura de Zazen, así el mentón, eh, es así, el mudra de las Ya, manos, la forma perfecto. de las manos cambia, y es una caminata muy lenta. Sí, Es una caminata consciente al ritmo de la respiración, trasladando el peso del cuerpo de un lado a otro. Y también es una meditación en movimiento. ya. Eso, Eso lo que tú estás diciendo, yo no tengo ni un recuerdo. El ya. único recuerdo que tengo ahí es dolor. Dolor, pero ridículamente dolor. Y Ya. más encima ahí venía todo el ego. Porque decía, yo no puedo demostrarle a la Su que me está doliendo más que el carajo. Pero es como, era ridículo lo que me dolía. Y fueron, ya, bueno, ¿y qué es Es lo que que la pasó? pierna se duerme y es normal. Ay, pero ¿Cachai? para mí era como sí, yo se me habían dormido las piernas siempre, aparte que a mí siempre se me dormían las piernas sentado a los indios, ¿cachai? Y ahora fue como, ¡pah! El pico, así 10 veces de dolor, ¡oh, ya no aguanto, ya, esta cuestión, no, era como me voy a echar al suelo, era así, a ese nivel de dolor. Y Bueno, hay dije, gente ya, que se ha desmayado de repente. No, la duda, no pasa de todo. ya. Bueno, sí, no, no, Hay gente que le baja la presión por la falta de aire, dale, pero es poca gente. ya, Que te perfecto. duela la pierna es normal, o sea que sí, no tiene que ser un dolor ultra fuerte. Si hay un dolor muy fuerte y no es como que uno lo puede sobrepasar, uno puede, la cosa es que no es una tortura, ¿cachai? Entonces Ya, uno puede saludar, el tema que desarmar. pasa es que si tú eres una persona heteronormada de un joven de 24 años que se cree el hoyo al queque porque está haciendo esta weá y tiene mucho ego, Ah, ya, pues, bueno, ahí tu pierna eh, nomás solita te... exacto, po, y me la aguanté, po, ¿cachai? Pero yo, en ese momento, así, si hubiéramos sido amigos, yo diría, no puedo caminar, no puedo moverme, ¿cachai? Sí, pues, No, y eso fue. párate, Sí. sigue. Y tú me decías, ya, sigue, sí. Bueno, así muy buena onda, ¿cachai? O sea, dentro Ah, de la disciplina muy que bien. hay en una sesión. Ya. Menos Y mal que no dijiste que soy una bruja, que te hayan... no. Y bueno, y eventualmente, después que yo decía, ya, ¿y esto cuando termina? Y decía, no, ahora seguimos. Y en ese momento, cuando me decía, seguimos, siéntense, yo, oh, bacán, ya de nuevo. Y ahí después decía, ya, qué bueno que ya no voy a estar parado de este dolor, pero después dije, oye, después me va a doler de nuevo. Entonces, Bueno, ya, ahí había que hacer con la otra pierna. exacto, ahora haces el cambio de lado y sigues. Ya, y bueno, así fueron todas las veces, mucho dolor, pero no era un dolor de lesión, Claro. era de una versión extrema de una dormida de pierna, en mi Ah, caso. ya. Y que, Es que el dolor puede ser muchas razones, tensión, que, por ejemplo ponen los hombros muy tensos y hay que relajar ya, no, la es que espalda. yo tengo los Hay muslos muy gruesos, entonces a mí como que si cruzo las piernas y al tiro me la estoy apretando mucho, ¿cachai? Como de bueno, dale. y con mi amigo Kina que vino ahora, en realidad lo ideal es fortalecer las piernas para poder hacer Zazen. Porque si tú tienes las piernas sin trabajar la musculatura, Ya. puedes elongar demasiado Mm, y eso hace mal para las articulaciones, porque las perfecto. fuerzas mucho, que es lo que me pasó a mí. Dale. Ah, es que es como el otro extremo. Por ejemplo, yo puedo tener piernas muy fuertes,
pero era tanta masa muscular como que se me apretaban más, como que corto Ah, el la flujo de circulación. eso, la circulación más, Bueno, más hay que hacer rápido. un equilibrio. Exacto. Bueno, aparte de eso, dije, voy a seguir. No sé por qué, perfectamente en esa primera clase podía no haber seguido, po. Porque a pesar de todo, no, pues no fue placentera físicamente. Físicamente no fue placentero. Pero hubo algo dentro que sí, pues me hizo un clic. Fue como, oh, sí, a pesar de todo, me entretuvo. Eso fue lo que yo sentí Pero con solo el... te entretuvo. Es que a mí me pasaba, ponte tú, que yo, la práctica es difícil, entonces Sí, po. te crea una resistencia y es súper difícil, pero bueno, yo tenía un convencimiento interno o una determinación que me hacía, no, tengo que continuar, como traspasar estas zonas de confort o... Perfecto. sí, siempre tuve eso como de, como, eh, como esculpirme. La resistencia, pero como dijiste, ya, voy a pasar esta resistencia. Sí, o a veces no tenía ni ganas de ir, a veces cuando se me hacía muy difícil, iba y después de esa cena era como, ah, qué bueno que vine. Ya. Sí, dale. Entonces, era Yo creo que hay que fui continuar. 2 meses. 2 meses tengo que haber ido una vez a la semana. ¿Ya? Y yo creo que hice como 6, 8 sesiones. Ya. Hasta que después ya, bueno, y fui la típica de que dijiste tú, llegué tarde una vez y que me quedé fuera por Gil. Sí, po. ¿Cachai? Me quedé fuera por Gil. Y después ya las otras eran el miedo con el perro. Pero fuera de hueveo, porque era como, y yo te tiré el palo, yo me acuerdo que te tiré el palo, oye, sabéis que el perro igual es medio brígido. No, el perro es buena onda. Tú me No, dijiste, como que no me ya, pescaste. Dije, ay, ya chucha, ya tampoco hay mano con... ya el Cali era regalón. El que, sí, pues, entonces dije, y yo dije, el regalón, sí, pues a ella no le hará nada, pues. Pero era brígido, sí era brígido. Ya te acordáis. Mm, Pero contigo nada, pues. mm. Ya, y después ya fue como el pucha, me ganó la resistencia y el tema de, porque no fue de tiempo, y no, fue que me ganó el perro y me ganó la resistencia a la práctica, po, ¿cachai? Y ahí fracasé, ahí fue que no seguí. Claro, si lo más difícil es continuar. Sí, po, sin Y duda. sobre todo en nuestra cultura chilena en general, a la gente le cuesta empezar y terminar algo. Bueno, es que hay algo también, acá hay un tema que saber que vas a hacer algo que no vas a terminar nunca. No, y lo típico, así como, ya nos juntamos. Y es como un decir, ¿cachai? Como, sí, hablemos el martes, pero después hay que reconfirmar Ya, hay que juntar el martes, ¿cachai? sí. O- Y bueno, y eso fue mi experiencia con Sazen. Eh, pero el tema está después de como, por ejemplo, no fue algo que dije, ya que fue choro, no, si yo hice una vez Sazen, sino que igual que se quedó para siempre el poder de la lección de bueno, practica en cualquier momento de tu día, haz el ejercicio de concentrarte en tu respiración. Excelente. Sí, Ah, bueno, se dice, perdón que te interrumpa, vale. se dice que el primer sasen o la primera experiencia es la más importante y que aunque tú practiques una vez, eso influencia toda tu vida. Sí. Por mi lado, sí. Eh, se queda como, no sé, se queda como... Ya, mira, Ah, perdón, perdón. Ya. esa reflexión, ¿Ya? la que te acabo de decir, Sí. es como, yo nunca fui muy religioso. A mí siempre me cayeron mal la Mm, religión en general. O sea, es como cualquier libro sagrado que te diga que lo escribió un humano inspirado en Dios, nunca me dio confianza. no, ¿Ya? Y, pero, y tampoco creía mucho como en el concepto de Dios creador y bla, 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 y dogmático y bla, bla, bla. Pero haber tenido esa reflexión fue la primera como reflexión que caló profundo como en principio de, como que esta fue un principio de vida para mí. La importancia de destinarle tiempo y atención
a la respiración, que para mí es igual a una práctica de vivir el presente. Ujú. Sí, Porque pues si, en el fondo, por eso se dice caminar es zen, escribir, hablar por teléfono, cocinar, porque en el fondo tiene que ver con estar 100% viviendo lo que estás haciendo. ya. Y eso a mí desde la media me empezó a comer la ansiedad en los tiempos de los 90 cuando la palabra ansiedad acá todavía no estaba muy identificada. Po. No, no, después. Ya, No, no, ya. después vino. Y el tema de estar preocupado mucho en el futuro, preocuparme mucho de lo que viene. Y a eso empezó, yo empecé a tener ese tipo de mente como a los 16 para arriba. No muy fuerte, nada del otro mundo, así nada de tener crisis de pánico y cosas así, pero de yo empezar a sentir como una especie de estrés a lo que se venía, ¿ya? Y eso fue como empezar a los 16 y estar batallando con ello como hasta los 24. Ya. Uy, Sí, ya, y todo pero nunca, es los que, no, 13 pero años ojo, tenía, pero todo identificado, sí, ¿no? es que yo tengo buena memoria. Ya. Pero nunca fue algo tan grave, o sea, no algo que yo tuve, que me generara una depresión, No, que me no, genera psiquiatra, no. Pero sí había pero, un, pero sí había un ruido mental dentro de mí, po, ¿cachai? De mi ser. pero si eso está siempre. Ya, po, pero yo El empecé a mundo hacer. mental, la producción de pensamiento es infinita, es constante. Oh, pero es que yo me acuerdo igual, hasta los 10 años, 12 años, no tener así nada de eso. Nada. No, yo no me acuerdo, ya, nada. Yo siempre pensé mucho. Fui una ¿Cómo? persona que pensó mucho desde chica. Ah, ya no, no. Pensé demasiado, pensaba mucho. No, Sí. yo fue como ya cuando me empezaron a hablar mucho de PSU, a mí me vino eso. Ah, mira. ¿Cachai? O de no, Cada persona, PAA, perdón. ya, PAA, Sí, bo. esta. Entonces, como Pero que, aquí sí, vas, aquí vas. ahí me vino, fue como empezar a hacer, como el concepto de empezar a ser grande, ¿cachai? De ya tenéis que empezar a hacer cosas de grande, eso empezó a generar este miedo al futuro, Ya. que fue siempre muy desagradable, hasta que llegó el concepto de la meditación, y que, bueno, espera, Su. Yo antes también, cuando chico, había tenido ya el concepto de meditación, pero una wea muy distinta y que no causó nada en mí, que era la meditación más tipo Rosacruz o meditación como de... Pucha, a ver cómo decirlo. Como de la línea, ¿te suena Saint Germain? O como estos maestros Ah, ascendidos. más o menos, Ya, pero que en resumían como empezar a ver como envolverte en luz, como más guiado a abrir los chakras, ¿cachai? Ver una luz blanca, bañarte en luz morada, ¿cachai? Ese tipo de meditación la hacía mi mamá tipo. y cuando chico yo la practiqué, pero no me causó esto de la meditación zen, ¿cachai? Era como, ay, era como entretenido, ¿cachai? Era Sí, como, a mí me acuerdo que una vez mi tía, una vez también me llevó como una sesión de meditación guiada. ya como una gnosis. Oh, ya, pero no me caló, Exacto. era como media superficial, así. Sí, ya. O sea, tal vez yo no le puse la palabra superficial cuando chico, porque esto tiene que haber sido así como recién entrando a la No, adolescencia, pero 12. creo que esas meditaciones pueden ser súper potentes. De más, pues para la gente que la practica y que le gusta y que le cala bien. A mí en lo personal no pasó más. ¿Cachai? Claro, pero yo te estoy hablando de una meditación que en realidad era una visualización, de Exacto, estar un bosque exacto, eh, exacto. y ¿Cachai? solo eso, ¿cachai? Exacto. Relajarse y Exacto, ¿cachai? Y esto es distinto, pues. Y después ya como empezar a tener problemas existenciales, de qué hacer, que cuando empezáis a ser independiente, ¿cachai? De empezar a dejar de depender de tu papá independiente, ahí viene como, chucha, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Ya? Y ahí empezó un poco ya al concepto de ansiedad de adulto. Ahí toparme con el concepto de la meditación y haber practicado, aunque sea una vez meditación zen, es el que te deja la lección de siempre de practícalo. Practícalo siempre. Siempre, 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 siempre. Aunque te gane la rutina y te gane el estrés, ahí es cuando más necesitas recordarlo. bueno, y también a mí me gusta mucho otra frase que no me acuerdo qué maestro era quien lo decía,
que era, si llevas, no sé, 3 o 5 años de práctica de Zazen y no alcanzas como el despertar, o que corten mi cabeza y orinen dentro. Ya, pero Y yo ¿por qué tan encuentro que extremo? es, ¿Qué? y yo encuentro que es completamente cierto, así como... A ver, explícame, explícame. No, como que era un poco, porque es lo mismo, así como, oye, ¿cuánto tiempo voy a tener que practicar? O como que no pasa nada, y en realidad con los años de práctica yo siempre sentía que había cambios en mí, no sé si año a año, porque siempre yo iba a un retiro todo el verano Ah, cierto, en Córdoba. en Córdoba, Dale. tiempo de verano con el maestro o con otros monjes, Oh, ya, ahí explícanos. ¿Qué tortura te vaya a hacer durante un mes? ¿Es cierto un mes o no? 10 días, 20 días o un mes. Ya, perfecto, ya, cuenta. Pero yo Y la primera vez que fuiste allá, ¿por cuánto te fuiste al tiro? por un mes al tiro. Al tiro, ya. ¿Y qué hacen en ese mes? Cuéntanos. Bueno, primero es un lugar maravilloso, que es el templo Shobogenji, que queda en Capilla del Montes, es en la Sierra Cordobesa. Está como a 1 hora y media de Córdoba, más o menos, el pueblito. Y un pueblito que yo voy siento como mi casa, así como que yo vuelvo, no voy en realidad. Yo voy y es como, ¡ay, qué Mm. rico volver! Y el lugar es, no sé, un poco se me asemeja como a los bosques de Lost, ¿Ya? así. No, yo con las fotos que he visto es como Miyazaki. Sí, no, es un lugar hermoso, pero me refiero que también es muy fuerte espiritualmente y que de repente vienen unas tormentas de viento, así, Ya, perfecto. y como que hasta te da miedo, ¿cachai? ¿Ya? ¿Y qué Como van que a hacer allá durante un mes? claro, se dice que están los indios come chingones, entonces bueno, solo era para decir que es un lugar muy mágico, muy poderoso, muy Vale. fuerte, y allá se va a practicar Zazen, pues y hay toda una rutina donde es muy interesante porque todos y todas en grupo cumplen distintos horarios. Por ejemplo, ya, alguien hace o sea, tú vas, pagas y tienes que, además de meditar, hacer una tarea, ¿Ya? encargarte de una tarea. No sé, Pero, trabajar en la cocina. ¿quedáis con una tarea fija durante todo el mes? No, durante 10 días, durante una sesión. Ya, Por dale. ejemplo, trabajar en la cocina, que es lo más rudo, porque hay que hacer el almuerzo en ciertos tiempos, para ciertas horas, para 80 personas o 100 personas. Ah, ya son hartas personas, no, no Sí. un grupo reducido. No, como 100 más o ¿Y menos, entre meditan, y 70 y meditan 100. los 100 a la vez? Sí. Ah, en un cuarto. Bueno, Igual interesante eso. A ver, una energía potente. eso Ahora, te iba a decir. ¿Por qué igual, se? Ya, dale, perdón, continúa. igual van papás con la familia, entonces los niños se turnan, los papás de cuidarlos, ¿cachai? Los niños más chicos, que no se queden solos. Ah, eh, se va en ah, carpa, eh, vale. Ah, está bonito eso. sí. Ya. Y entonces ponte tú, hay un encargado, encargada de despertar a los demás con una campanita y se hace todo todo se llama con sonidos, pues Y entonces te despiertan con una ahí campanita. nadie muestra la hilacha de no, estoy durmiendo. ¿Ha pasado? Te van a buscar, si tú te quedas dormido en la carpa, te van a buscar para que vayas a la meditación. Ya. Y nadie se ha rehusado estando No, allá. por eso hay ciertos roles, como súper complejo que lo explique todo, pero ahí está, si es que hay un maestro o una maestra dirigiendo, siempre tiene como un director o directora que es como la mano derecha, que el Shuso, que dirige, y entonces que está encargada de preparar el dojo, el lugar de meditación, para que llegue el maestro, que no haya Mm, corrientes de aire, que esté todo limpio, que se cumplan los horarios, ¿cachai? mm. Alguien que dirige el cuento. Después hay un encargado de los trabajos, de los samúes. Entonces, que tal persona es la responsable del lavado, el otro responsable de la cocina, otro responsable del aseo, otro de los baños. Entonces, es muy interesante porque se va generando cómo funciona una vida en comunidad y que si tú no haces una tarea, entorpece la otra y así. Y que todos buscan hacer su trabajo lo mejor posible y llegar hasta el final. Eso es como una práctica de concentración importante también.
Sí, pues ahí sí pasáis al tiro una meditación Y entonces yo creo que activa. eso, durante tantos años, casi 20 años de hacer eso, me Que tú tiene... ibas todo durante, ¿cuánto? Yo he ido a ese campo de verano como 16 años, casi No, ininterrumpidamente. ya, dale. Y entre Oh, medio, otros retiros más cortos, de 2 días o 3 días, que se llaman seshin, que es, eh, se llama de como encontrarte con el espíritu. O sea, perfecto. no, uy, no me acuerdo la traducción Ya, pero exacta. espera, pero todos son de meditación Zen, de Sí, práctica. Ya, perfecto, ya, son intensivos, claro. ya, Lo que pasa perfecto. es que en un campo de verano tú hay como 10 días, entonces los primeros 4 son más relajados, son una preparación para el retiro más heavy. Dentro de estos 10 días. Claro, entonces en los 3 o 4 primeros días, en la noche hay un barcito, Ya. eh, se hace una fiesta, hay espectáculos, ¿cachai? A ver, espera, deja entender algo. Dentro de este mes se hacen 3 ciclos de 10 días. ¿Eso es? Más o menos, sí, Ah, ya, perfecto. Y uno puede estar 3 ciclos seguidos o puede sí, ir solamente a uno. sí. Ya, perfecto. Ya, y tú por lo general ibas a hacer los 3 ciclos. A veces al principio, sí. Cuando empecé a ir y hacía como los 3 ciclos o 2, o a veces uno nomás, pues, Ya, depende del tiempo, de la plata, pero como yo era responsable del dojo de acá, en el fondo sí tenía que estar o tenía que ir, ya, ¿cachai? perfecto. Y hay todo un tema de responsabilidad, que si Vale. tú eres responsable de un lugar, en el fondo tienes que estar conectada con, o ir a los retiros, estar al tanto de lo que pasa para poder transmitir al doyo esos conocimientos y entonces estar todos los doyos alineados de la misma sanga. No que cada persona se ponga a hacer su historia, ¿cachai? Ya, dale. Sí, Y pues ahí. su doyo y su grupo. No, pues no funciona así. Perfecto. Y entonces, y en estos retiros, entonces vemos a 80 100 personas meditando a la vez, en la Sí, misma sala. sí, es impresionante. Ya, ¿qué se siente eso? Es alucinante, es bacán. Pero Para mí, llegáis a sentir como que en una especie como... Ya, a ver, espera. Antes de hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que los seres humanos funcionan a frecuencias? ¿Cuál sí, es tu postura sobre eso? Sobre frecuencias así a medidas científicamente de vibraciones. absolutamente. Ya, perfecto. Entonces, y me imagino que tú estás al tanto del concepto de cómo funciona el cerebro cuando está activo, durmiendo. Ya, perfecto. Bueno, y de Shimaru hizo experimentos con Exacto, con los cositas acá. acá y Ahí también pusimos acá para la gente que está escuchando. Se ponen unos como los típicos sensores, que. ¿Cómo es? ¿Qué? electrodos, no sé. Electrodos, sí, que son como los adhesivos que se pegan al pecho, como lo típico de las películas. Ya, pero hay un experimento que se los hicieron a Como- monjes que meditaban, entonces, pero se lo pegaron en la cabeza no, para ver cómo le funcionaba el cerebro. el cerebro. Y, y también hicieron como un estudio una vez de mayor tiempo y cómo se modificaba el cerebro en el tiempo con la meditación. Ya, perfecto. Sí. Sí, Y una muy interesante del Discovery era que, ya, eran, por ejemplo, ya, para estos estados son el alfa, beta, gamma y teta. Así como lo tienen identificado los señores científicos. ah, ya, pero yo Entonces, pensé que el sería otra cosa. beta, gamma, delta, teta. Alfa, ya. El alfa es cuando estoy concentrado. Bueno, no me lo sé exacto, ya. Ahí voy a mostrar No, la pero hilacha. ¿sabéis qué? Yo iba a otra cosa, A ver, dale, dale. porque en el fondo, sí, tu mente, como intelectualmente, se puede desconectar y puede alcanzar estados, como decís tú, de alfa, de no sé qué, pero Perfecto. yo creí que me referías un poco Ah, pero a esto de que, por ejemplo, mi maestro hablaba mucho de la conciencia del asado, como que muchas veces vivimos en una frecuencia espiritual voraz, ¿no? Puta, necesito alcohol, quiero carne, los deseos, la avidez, ¿cachai? Y cuando vas traspasando un poco ese estado,
te vas sensibilizando y quizás ya voy a dejar la carne, te vas conectando con otras frecuencias más elevadas. ¿Cachai? Perfecto. Sí, Pensé que te refería ahí no, a eso. no, pero es que están ligados, po. Claro. Yo estaba hablando un poco más como, ya, los señores científicos empezaron a estudiar este tema y llegaron mira, las frecuencias, mira, si lo medimos de esta forma, vemos que ahí el cerebro no está funcionando igual siempre. Ya, cuando descansa está así, cuando está activo está así, cuando está contemplativo está de otra forma. El tema está de que como que estas frecuencias se pueden distinguir como por emociones, po, ¿cachai? Como por agresividad, calma. Y es claro de que, por ejemplo, cuando uno está enojado, vibra de otra forma. Sí. ¿Ya? Entonces ahí está como la ciencia, como por ejemplo antes estaba como simplemente las sensaciones. Y eso influencia sobre tu cuerpo, Sí, por sobre tu estado supuesto, de po. salud, claro. Exacto, po, exacto. Y ahí también todo lo que antes era como más sensitivo, que los grandes maestros, los grandes personas de prácticas espirituales podían llegar a esas reflexiones sin ciencia, sin Mm. experimento y sin cosas, podían llegar a esas reflexiones. Después la ciencia va y lo empieza a darse cuenta a través de instrumentos de mediciones. Ah, sí, pues mira, se genera un estrés adrenal, entonces es una gente que produce exceso de adrenalina, después se termina enfermando y hay una enfermedad sistemática y bla, bla, bla. Y bueno, entonces Bueno, si tenemos en común, a ver, dale. no, y que de hecho, por ejemplo, yo tenía una vez una endometriosis, que supuestamente es cuando el endometrio crece más de allá de lo normal, y hay muchas veces cuando te llega la regla, y unos dolores horribles, y supuestamente eso era crónico. Y yo en un año, solo con medicina antroposófica, Perfecto. lo logré curar, ¿cachai? Tengo agendada a una educadora Waldorf para el podcast. Genial. Ah, Pero ese es el tema, que porque tú mucha gente dice, ay, las flores de Bach, la homeopatía no funciona, pero lo que pasa es que tú también tienes que ser sensible a ello. mm, Eh, y si no creas, obviamente que no va a pasar nada, po, ¿cachai? Si no le pones conciencia también, como de sí, tu parte con el cuerpo. Entonces, claro, tiene que ver con todo esto de las frecuencias, ¿cachai? ya. Entonces, teniendo en cuenta de que compartimos esa idea de que, por ejemplo, yo opino que cuando uno lleva su mente a través de la práctica a distintos estados emocionales, eso se transforma en frecuencia. Entonces mi pregunta era, en un lugar donde hay 100 personas practicando, ¿Qué? Ya, 100 personas practicando. 100 personas practicando, haciendo lo mismo en ciertos metros cuadrados, eh, ¿lo sentí? Sí, pues absolutamente. Bueno, se dice que el Sazen es como una aguja de acupuntura de ayuda para la tierra, que influencia la tierra. Mm. Y si hay mucha gente haciendo lo mismo, mayor es la influencia. Y mientras más leños hay en el fuego, más potente es la energía. Entonces, Ya, definitivamente eso se siente. de Y, más. y entonces también hay un concepto de como ser Buda para sí mismo, o practicar solo o sola o para los demás. Y entonces la importancia de la sanga es eso, como el Mm. aprendizaje en grupo, el armonizarse, la fuerza del grupo, ayudar a los demás, ¿cachai? Entonces ya en un momento no practicas solo para ti mismo, para ti misma, sino que por el otro. Sí, pues que mira, como es Y muy... vale, solo una cosa, que el grupo te ayuda a continuar también, porque sola es muy difícil, como que es súper fácil abandonar y desertar, ¿cachai? mm. Pero cuando ya empiezas a tomar ciertas tareas, ciertos roles, em, la sanga te ayuda a continuar. Eso es lo que también decía mi maestro. Pucha, la sanga me ayuda un montón porque yo solo, Es que ahí también hablamos de una conciencia colectiva también, ¿o no? absolutamente. Mm. Y que se está viendo ahora con todo el despertar chileno, la asamblea. Mm. Ya, entonces, pero a mí lo que me llama la atención con todo tu relato, de más en profundidad, que nunca habíamos hablado tan en profundidad del Sazen, me da risa lo poco atractivo que es para tratar de invitar a alguien. Es como, mira, ¿sabéis qué? Veamos a ser súper disciplinado, a no fallar,
a estar practicando sentado en silencio, es como, weón, no quiero ver Netflix, weón. Es como, Absolutamente. Aparte que, ¿quién quiere estudiarse a sí mismo? ¿Quién quiere exacto, ya, eso me da mucha risa, po. Nadie. Entonces es como, lo encuentro muy interesante el hecho de que existan estas instancias donde también se destaca harto la disciplina, po. Y acá hay un rollo que tengo yo, de sobre todo en Chile, no sé cómo funcionará en otros países, de que el concepto de disciplina, po, Chile es, es como, es común ser indisciplinado, ¿ya? Era el lote. Ser al lote. Y un concepto como de mucha disciplina es el concepto militar, po. Como Claro. los militares, no hablemos del militar en Chile, sino como la idea de militar es un lugar donde uno se va a ser disciplinado y se respetan las reglas. Uno Un aprende súper mal acá, ejemplo, claro. ¿cachai? Pero el tema está de que nosotros tenemos una sociedad que está súper fragmentada con el concepto militar. Entonces no tenemos como. No, los militares, bueno, una weá terrible acá, po, ¿cachai? Entonces es como no tenemos una instancia como más que allá del colegio. ¿Cachai? Es como el colegio es una instancia para generar disciplina. Uy, qué feo suena. Yo, para mí, el concepto de colegio, no mi concepto de colegio, sino que yo veo que el colegio es un lugar donde lo que más importa es que agarréis disciplina. Sí, pero en un sentido negativo, ¿cachai? Porque yo O sea, siento que tú, dale. hay un tema súper importante con la motivación y fuera, más allá de los prejuicios políticos, yo siento que, como ponte tú, claro, antes del golpe militar, surgió como todo un tema comunitario, A de ver. comunidad, de querer al país, de cuidarlo, de generar cosas en común, ¿cachai? Esto estamos hablando antes de que, antes del Antes de 73, la dictadura, claro, como ¿ya? en la época de la UP. ¿Ya? Ah, sí, Creo porque que son la cosas que yo dictadura, no tengo idea y que mis papás tampoco fueron muy participativos y no, para mí así como de gente conocida, así de mi familiar y gente que me criaron, eso está perdido para mí, como que nunca me contaron realmente cómo fue. Entonces yo estoy como solamente a través de libros y documentales como medio claro, pero informando, si po. tú escuchas a un obrero hablar en cámara, era súper elocuente. Ah, sí, po, hay su par de documentales del Guzmán, po, del... Claro, absolutamente. Entonces, la dictadura fue súper dañina también en ese sentido y la inyección del modelo neoliberal, porque imagínate, llega Sábado Gigante y te promete claro, después de venir como un periodo de crisis, de pobreza, el auto, la licuadora, y Ah, era como una salvación y nos inyectan, o sea, ahora estoy estudiando historia de América Latina y entonces después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que hay, uy, no me acuerdo el tratado, pero bueno, se juntaron como los ganadores, que fue la Unión Soviética, Estados Unidos y no me acuerdo cuál es el otro país. Inglaterra. Inglaterra, gracias. Ah, Se juntaron en Yalta, parece que era. ¿ya? Entonces se repartieron el mundo. Ya, dale. Y América fue para los americanos, po, Ya. ¿cachai? Y ahí nos bombardearon con todo su contenido gringo, ¿cachai? Con las Sí, películas, era... Entonces, todo eso creo que nos ha formado, por lo menos en Chile, sí. el arribismo. Pero igual los gringos tienen algo que nosotros en particular no tenemos. Los gringos son de hueones disciplinados, po. Pero obviamente las masas no, ¿cachai? Pero también vienen del concepto, los gringos como que le tienen más cariño a los militares por el concepto de disciplina, po, ¿cachai? Sí, pero los gringos se quieren a sí mismos y ponte tú, de hecho, ellos tienen políticas proteccionistas, Ya, a ver, dale. siendo que no son comunistas ni nada, el Estado sí interviene, ¿cachai? En que no haya monopolio, o sea, para ellos aplican ciertas cosas, pero ay, los demás que se No, mueran. sí, sí, claramente. Entonces, nosotros somos como unos quiltros, ¿cachai? O quiltras que miramos para Estados Unidos, que miramos a Europa, siempre miramos afuera, siempre queremos las cosas afuera y no Sí. nos valoramos a nosotros Mm. mismos ni a nosotras mismas. Y ese es un gran problema.
Oye, ese tema yo lo encuentro muy, muy, muy interesante, ¿eh? Porque para mí es una interrogante que hasta ahora yo no tengo respuesta. De dónde viene como este tipo de idiosincrasia. Porque en algún momento, antes de todo este concepto como capitalista, Chile tiene que haber tenido otra personalidad. Chile tiene una personalidad muy marcada, pero en el capitalismo, y eso es lo que nosotros conocemos. Nosotros Sí. conocemos cómo se comporta la masa en un sistema capitalista, po. Mm. Pero no sabemos cómo se comporta la masa en otro sistema que no sea capitalista. Pero es que, ¿sabéis qué? Bueno, te voy si te interesa escuchar estos podcasts, es muy bacán, porque en el fondo, bueno, estamos hablando, no estamos yendo para otro lado, ¿Ya? pero en el fondo, los países cuando se empezaron a independizar en 1800, siempre, ya, nos independizamos de la colonia española, pero nunca dejamos de funcionar en un sistema de élite, Exacto. donde la oligarquía siempre fueron las que dominaban, pues, ¿cachai? Mm, Entonces siempre funcionamos bajo ese sistema en Latinoamérica, mm. ¿cachai? Y hay una personalidad, es como eso es lo que siento, es como que a través de oligarquía o casta o estatus sociales se fue formando el que no pertenece a esa casta social especial o exitosa, entre comillas, genera un cierto tipo de personalidad, po. Envidioso, egoísta, pelador, y como que se queda estancado. Entonces, ¿y de quién aprendemos entonces a ser mejores personas? ¿Dónde Lo está el, mismo nomás, pues tiene que nacer de cada una nomás. Oh, no, yo opino que igual hay herramientas que, por ejemplo, el libro, los relatos y las películas, no todas, obviamente. Pero tú tienes que querer leer un relato, tienes que querer ver una película, Sí, po. tienes que querer Sí, aprender. sí, Si no, no pasa sí. nada. Sí, sí, Entonces sí, po. Y eso es la esencia de cada persona, tú po, ¿no? tienes que querer ir Sí, al dojo y sentarse exacto. y perfeccionarte, pero si no, Sí. mientras entonces por eso las personas, si no les pasa como ni una situación crítica, un accidente, una enfermedad, es muy difícil tomar conciencia porque está ahí como en tu comodidad, ¿cachai? Mm. Aunque sea una realidad de mierda con un trabajo que no te gusta, con una persona que estáis viviendo y no eres capaz de separarte, ¿cachai? Como que esas realidades se mantienen y perduran. Y es Mm. muy difícil salir de ahí. Y bueno, y lo que hace el SACEN a veces es como mostrarte esas cosas y es como, ya, cambia, tienes que hacerlo. Pero también es importante que el SACEN no es una terapia, no te va a sanar por sí solo. A mí me pasó que era como, ay, llevo tantos años de SACEN, entonces este problema ya Ya, lo tengo resuelto, ¿cachai? dale. No, Porque después sí, pues después cuando la vida te da las cosas que te tiene que dar, las situaciones, las vivencias, ahí sí, pues uno dice, uy, chuta, ya, y yo no me encontraba tan austero, yo no me encontraba tan así, tan asá. Y después te das cuenta, en situaciones donde tenés que actuar, te ves actuando de otra forma, pues. Pero eso para como ya, hablar un tema ya, de que no quiero que se me pase. sí, porque estamos ya, Ya, yo creo que con esto cerramos. sí, ¿Vipassana o Vapassana? ¿Cómo es? vipassana. Vipassana. ¿Es una práctica Sazen o es una No, ya, es de otra escuela? O sí. de. Ya, perfecto. ¿La has practicado alguna vez? No, y tampoco me interesa mucho a mí personalmente. Ya, pero tiene que venir de una rama budista, ¿o no? Claro, pero no sé exactamente si es tibetano. Ya, perfecto. Pero contemos qué conlleva el Vipassana. El Vipassana es una sesión de varios días de no hablar. ¿Es así? ¿Es por lo que tú has escuchado? Sí, Ya, perfecto. ¿Qué es lo que no te hace, que, que no te puede que no es, funca? no sé, o sea, que he escuchado que mucha gente se descompensa así heavy, o no sé, es que depende. Tienes que querer hacerlo, pero a mí personalmente no me llama la atención, porque eh, claro, tú te puedes sentar en cualquier postura y estar ahí, y capaz que en tus pensamientos, y no por no hablar
o tener contacto con nadie, por lo menos a mí eso creo que no me funciona o no me resuena, Ya, ¿cachai? ya, Pero puede perfecto. que otras personas sí, y está bien, pues si a cada persona le resuenan distintos caminos, ¿cachai? Pero a mí personalmente, por ejemplo, los retiros en el templo Zen, Eso te... Dale. no hay, por ejemplo, hay carnívoros, vegetarianos, veganos, se puede bailar, se puede tomar, entonces no hay ningún prejuicio, se puede hablar, pero ¿cómo se llama? No es la práctica. Po. En los días más, no en la práctica, pero los días más intensivos te dicen, ok, hay que tratar de ir más al interior y estar más puro, de no tomar alcohol, ojalá no tener sexo, no comer carne en esos días, pero no es que no se pueda hablar. Y a mí me gusta eso porque es como mantenerse en la vida cotidiana, no somos especiales, no somos... Ya, sí, perfecto. Pero a mí lo que me da la- risa... sí, que la espiritualidad no es como, somos espirituales por un lado y está lo terrenal por el otro, sino que eh, son las dos cosas juntas. A mí Para mí esto es súper importante. lo que me da risa es que, por ejemplo, si tú a una persona vas y le dices, no, cuando estás meditando, sí, unos días decides de meditar más intensamente, uno trata de no practicar sexo, no comer carne. Y dice, ay, que soy cuático, ya, pero ¿para qué te pusiste tan cuático? Y yo que digo, weón, pero si es practicar, es como, weón, vive eso, fíjate qué siente tu cuerpo al no hacer una cosa que haces demasiado repetitivamente, como por ejemplo, Claro, como, pucha, ¿para qué voy a fumar? O sea, no me sirve practicar esas, por ejemplo, ir a una sesión, a un retiro y fumar pito, porque no le voy a sacar provecho a mi práctica. Y ya, aquí es lo que... ya, Ya, pero por ejemplo, ya fumar después. el otro extremo, ¿has practicado alguna vez, por ejemplo, Sazen habiendo fumado marihuana? Sí, Ya, y tuviste la experiencia, pues. sí, pues, y, Ya, no, y fue como puta, perdón la expresión, pero sí. fue como puta la weá, claro. Es que había comido algo. Ah, Y el ya, Y el ya. efecto me duró demasiado y no me quedó otra, ¿cachai? Ay, qué chistoso. Y Y entonces fue como, a las claro, cuantas horas, aproveché, pero otra experiencia, filo. ya. Pero, espera, que lo encuentro muy divertido. Y fue como el pic, te pegó muy fuerte en la meditación. No, pues no, si en el fondo yo estaba volada y no me pude conectar en el sasén. Dale, Estaba porque como muy ya. en la mente, ¿cachai? Es que también yo lo veo que es como hacerlo más difícil todavía. Sí, pues fue más difícil practicar, Sí, fue como practicar, ¿cómo se llama? Así como por rutina. Ya, hacen más, ¿cachai? ya, dale. No le Y saqué provecho. sí. Espera, sí, pues, entonces como lo que yo digo es como, también es como que la gente se anime a practicar cosas que no son comunes. Es como, por ejemplo, si uno es, de todos los extremos, lo voy a llevar como un ejemplo de comida, que a mí me gusta mucho experimentar con comida. Si No con murciélagos, por favor. excepto, se me ocurrió hacer una sopa de murciélago, pero dije, ¿qué va a pasar? Y, por ejemplo, si uno es omnívoro, ¿cachai? Ya, un día come vegano. Fíjate qué te pasa, ya. Fíjate qué pasa si comís 2 días, 3 días veganos. Ah, ya, fíjate si pasa un cambio. Ándate al otro extremo. Un día solamente come carne y fíjate qué le pasa a tu cuerpo. Al otro día, por ejemplo, no comáis harinas o trigo durante una semana y fíjate qué le pasa a tu cuerpo. Ayuna. Fíjate cómo está tu cuerpo ayunando 12, Sí, pero 14, yo te diría, 18. ponte tú, es como el documental ese del tipo que comió un mes hamburguesa. Obvio que sí va a Ah, sentir. sí, ya, pero ahí sí, pues estamos yendo al extremo. Pero es como, la gente como que siempre es muy reacia a experimentar cualquier cosa que es como, y como que, bueno, el sistema de defensa también es como encontrarlo como ridículo, ¿para qué lo vaya a hacer? Pero en la experiencia Ah, están las vivencias. sí, pero o sea, yo creo que cada vez más las personas se están atreviendo a hacer otras cosas. O sea, en mi entorno, por lo menos, escucho que la gente hace distintas cosas, come Mm, más saludable, sí. eh, sí, o yoga, pues tú antes, en los 90 hacer yoga era freak, po. Ahora es una práctica de todos los Sí. días que todo el mundo hace. Entonces,
hay cosas que se están incorporando. Y Sazen, yo no creo que se ponga a la moda, es muy difícil. Es que sabéis que se pone a la moda yo siento que hay grupos que lo toman como un poco más light, po. ¿Ya? Como así, como para la selfie, está acá en el templo Zen. Algunos sí, ¿Sí? Ah, pero, yo no me he pero, topado. pero también como hay un ego espiritual, pues, así como hoy soy budista y practico esto y entonces estoy como un poquito más arriba de... Sí, pues O, demás. o pensar que... Sí, no sé, es muy difícil. Sí. Pues, como engrupirte, ¿no? Engrupirte, dejarte llevar por el brillo de alguien que a lo mejor es chanta. Hay muchos chantas. Ocha, pero eso también no, es como, para mí en la historia de la Iglesia Católica, los papas son los rockstars de, Y, pues, en todos lados hay chantas. Así ¿no? que tener mucho Sí. cuidado y no tomar, eso es súper importante como consejo, no tomar por ley la palabra de nadie. Ah, no, yo pensé que iba a decir no tomar ni un líquido en una reunión de 100 personas. No, no, pero es súper importante, o sea, ¿cómo descubres a un verdadero maestro, un verdadero maestra? Porque un maestro es a la vez un discípulo de su maestro y nunca te va a obligar a que lo sigas o que la sigas. Perfecto. Y, Nunca va a querer tener discípulos, sino que va a fomentar que tú seas tu propia maestra también. ya. Entonces hay que tener ojo cuando alguien te manipula o tú no sé qué, hay gente a veces que le dicen algo y sí, 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 es una enseñanza y por algo me lo dijo. Ah, qué brígido. Bueno, ahí la historia de las sectas, pues. Oye, espera, te iba a decir del tema. Ah, ya, es que dijiste de los maestros. ¿Cuál es tu punto de vista hacia, por ejemplo, cuando uno se topa con una disciplina, pero con un maestro que puede tener defectos? O sea, todos tenemos defectos, po. Pero muchas veces tal vez toparte con un maestro que haga un defecto, que lo que Pero tú ¿qué es un consideras, defecto para ti? no sé, Ejemplo. por ejemplo, ya, un maestro de artes marciales que tenga ataques de ira. ¿Cachai? Bueno, va a depender porque si sus ataques de ira no son un maltrato hacia ti, Pero no hacia mí, pero tal vez hacia otros, po. bueno, entonces, claro, a mí no me parece bien, po. Exacto, ¿viste? Pero Pero lo que voy yo es como, por ejemplo, a veces no busques al maestro porque sea perfecto, sino por lo que tienes que hacer el filtro tuyo de saber qué te puede enseñar esa persona. claro, pero también hay que separarse, ¿no? Porque Exacto. ponte tú, no tomar a veces las cosas personal, Mm. pero cuesta mucho en lo espiritual porque tú te entregas. Es Es como que que uno te tiene da la necesidad pureza, de ¿ah? identificarse. Es como cuando uno tiene la necesidad de identificarse. Por ejemplo, ya, yo quiero hacer una práctica de zen. Y después empiezo a idealizar al guía. ¿Ya? Por ejemplo. Pues eso es súper es negativo en Sí, cualquier po, disciplina, en cualquier grupo. exacto. Pero es común de la especie Sí, humana, po. Es sí. como uno intenta como este concepto de grupos. Es como. eh, Y, como que también pensar de que yo me estoy equivocando. Yo no me puedo estar equivocando. Yo elegí a un maestro, pero no me puedo haber equivocado en haber elegido el maestro, po. y sabéis que también hay cosas que no son mentales, son conexiones del corazón o conexiones espirituales que van más allá de un entendimiento intelectual. Y cuando es como cuando te enamoras de alguien y esa persona te corresponde, entonces ocurre una magia que va más allá de esto. Vale, Entonces es algo parecido a la conexión maestro-discípulo, que no es lo ya, mismo que un amor romántico, pero exacto. Sí, po. yo siento que esta, Ah, con sí, la sanga con la que yo he estado practicando, hay un vínculo casi sanguíneo, pero es un vínculo energético. sí, Yo ya, lo bien, siento, lo percibo, bien, bien. pero, pero distinto es, por ejemplo, o sea, que yo nunca sentí con mi maestro así que me llegara a tratar mal, al contrario, había como, como que me leía tan bien que justo decía algo que a mí me resonaba.
Pero sí, o sea, de que se equivocaba, no sé, porque una vez parece que se metió con no sé quién y tenía otra pareja, pero ¿quién soy yo para juzgar y saber si entre ellos capaz que tenían una relación libre? No sé, hay Pero, cosas que no puedes juzgar, pero que quizás no son tan importantes porque son morales. y no conllevan con las enseñanzas de la práctica del Zen, po. O sea, al final tú Claro, estás... oye, mi maestro fuma pito, oye, chuta, esas son cosas que no, Sí, po, no son tan importantes, po, sí, ¿cachai? po. Y es parte de la lección también, pues. Es como aprender a jugar por lo que te genera a ti, po. Es Claro, como... pero para mí un error grande es equivocarse, así como el abuso de poder. oh, pero ahí no te baja como la compasión de que el abuso de poder es como alguien aprendiendo una lección, es como Sí, pero batallando con la condición humana. no hay que permitirlo, No, po. porque si tú también, no sé, po, pones límite y el otro puede aprender, Sí. y se rompen los Oye, círculos. Susanita, y para Ya, cerrar, di tú algo muy bonito que estáis haciendo, lo de las moderaciones. Eso lo encontré muy bueno, lo que estáis. no Cuéntanos. tiene que ver con el SEM, po, No, pero pues no, no, pero ya como para terminar, pues igual para que vaya a descansar la su. sí, por favor, voy a ir a meditar toda la noche. Y voy Eh, a ayunar por no, 3 días. bueno, invitar a quienes quieran a practicar la meditación Zen. Hay una página, la página del dojo es zenchile.cl, con Z. Y ahí van a encontrar la introducción video que, por ejemplo, el maestro Soko grabó muy dedicadamente sobre la práctica del Zazen para después conectarse online a muchos horarios que están disponibles, así a las 6 de la Ah, mañana o a las 6 de la tarde y los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Te conectas con Argentina y en un futuro con Europa también. Y bueno, nada, yo es que a veces hago, como participo en una asamblea territorial que es el Cabildo Plazalillo, a veces modero en el programa que se llama Voces por la Dignidad. Voces X por la Dignidad es un canal en el canal de YouTube. Pueden encontrar programas ultra interesantes sobre pensiones, sobre feminismo, hoy día hubo unos sobre Palestina, entonces se invitan a distintos especialistas para hablar de distintos temas que tienen que ver con la apruebo una nueva constitución. Entonces, todos sí. los conflictos que estamos hablando de renta básica, por ejemplo, el otro día hablamos de, ¿y te imaginas si todos tuviéramos una renta universal? Sí, pues, ese tema yo lo encuentro muy, muy interesante porque conlleva 2 puntos de vista extremos. Y nos falta el. ¿Y qué motivación va a tener la gente para trabajar si le dan todas las cosas gratis? Bueno, Entonces, pero ahí hablaba una de las panelistas sí, que hicieron una encuesta como en Suiza o no sé, en otros países, como si usted tuviera un piso para, ¿dejaría de trabajar? La mayoría de la gente dijo que no, porque tú ah, también quieres hacer cosas, sí, pues. ¿cachai? Y es Pero como, es como te podrías tal vez empezar a dedicar más temprano en tu vida a las cosas que tú sientes que puede ser un aporte, pues. absolutamente. Sí, pues. Pero bueno, ya, Sí, es no muy pasa de que interesante. tienes que Ya, cambiar. así que vayan a escuchar Voces por la Dignidad y van a poder escuchar ese capítulo que está No, muy interesante. y yo estuve moderando el de sexualidad, que está muy interesante. A ver, hay un tráiler. ¿Qué ámbito de la sexualidad hablaron ahí? Eso no caché. Hablamos precisamente un poco algo del contexto, por qué los chilenos y chilenas somos, o sea, como que, por ejemplo, es típico, todos son súper buenos para la talla, para el chiste de doble sentido, ¿Ya? pero a la hora de la ¿El sexualidad de activo? verdad es como tabú la cuestión, ¿cachai? Sí. Así que hablar de los verdaderos problemas. Ah, qué eh, interesante, ¿eh? Ya, ese sí, moderaste también. Porque también moderaste el de la renta básica, el renta universal. el de la renta básica también, sí, el de la renta básica y renta universal también lo moderé. Sí, Ya. Ya, pues lo modelé. muy, lo modelé. Muy agradecido. Salió bonito, me gustó. Me gustó, encuentro que aportamos cosas interesantes a la La gente que que. nadie se duerma. Ah, no, No, está vayan a bien. meditar. Ya. Oye, Su,
que te vaya bonito en la vida, nos estamos Oh, viendo. no nos vemos nunca más. No, si ahí nos topamos, si nos Fin del topamos. mundo. Sí. Que les vaya bonito, que les vaya muy bien en todos sus proyectos y que le vaya bonito en la vida y que A la ti vida también. le vaya a entregar puras cosas bonitas a usted. ¿Ya? Merci. Ya, También besito. para ti. Que te vaya Besos. bonito. Muchas gracias. Adiós.